Buonasera, mi querido pueblo, buonasera, bienvenidos a un nuevo live de miércoles por la noche, bienvenidos a la casa de todos los bianconeris en Latinoamérica, del habla hispana, bienvenidos a su casa que es Pueblo Juve, estamos una vez más acá con ustedes para hablar de los colores que nos han enamorado por tantos años y que nos han hecho sufrir, tener alegrías y tener de todo un mundo de emociones, pero que amamos con todo el corazón, que es nuestra amada y querida Juventus. Un miércoles más, chicos, que vamos a arrancar con temas calientes. Hoy nos acompañan por el momento Rama, Jair y Tim, en lo que se van sumando más a este live. Y como ustedes saben, vamos a arrancar siempre con la comunidad también, que están siempre activos en el chat. Interesante, y quiero resaltar esto, en el chat alguien que ha estado muy activo durante los últimos live de miércoles por la noche ha sido Tim. Si no lo reconocen, sale como Wolf en los comentarios y hoy decidió acompañarnos, decidió quitarse de los comentarios y subirse al live, así que a todo aquel que se quiera subir siempre en estos lives, chicos, son bienvenidos, sigan las redes de Pueblo Juve, súmanse al grupo de WhatsApp de amigos, al grupo de lives, que esta plataforma es casa de cada uno de los bianconeris que se quieran subir, son siempre bienvenidos. Entonces, que para ir arrancando, chicos, ¿cómo están, Tim? Bienvenido, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, gracias Milcar por la bienvenida a todo el pueblo juventino. Muy contento. La verdad, hace días quería como subirme y compartir un poco de esta pasión que tengo desde la cuna, ¿verdad? Que desde muy chico, ¿verdad? Me arraigó, ¿verdad? Por allá de más que todo 1998 en el Mundial de Francia, cuando Francia elimina a Italia, conocí a mi jugador insignia, ¿verdad? Alessandro Del Piero. Y era un niño yo estaba bastante pequeño y bueno, ahí en mi país en ese entonces no había como tanto acceso a lo que era la liga italiana, entonces por el periódico con la parte de ovación de la parte seguía y descubrí que tanto Del Piero como Zidane jugaban para un mismo equipo y justo ahí fue como arrancó esa gran aventura y demás. Desde entonces, conforme fui creciendo, fui teniendo más entendimiento porque fue desde muy niño. Me, me fui como quien dice empapando, ¿verdad? Y ya después, por ahí de la temporada, creo que 2001-2002, fue donde arranqué ya metido de lleno en esa temporada donde venden a Zidane al Madrid y llega Nedved, Turán, Buffon, sale Pipo Inzaghi al Milan, entra Marcelo Salas y esos dos escudetos con Lippi 2001-2002, 2003, ¿verdad? Después vivir esa final de Champions contra el Milan, donde Pavel Nedved en semifinales por amarilla se sanciona y no juega la final. Fue como uno de los momentos más tristes porque ya estaba ahí como metido y, digamos, le había agarrado bastante cariño como a Nedved y bueno, y ya después fue como historia, ya casi entrando a la adultez, ¿verdad? Cuando vi los dos escudetos del famoso Calciopoli ahí con ese equipazo que teníamos, ¿verdad? Línea por línea. Este, fue todo un carrusel, ¿verdad? La llegada de Cannavaro con Zlatan en la 2004-2005, luego en la 2005-2006 con Patrick Vieira, Mutu, el regreso de Chiellini que empezaba como lateral, Balzaretti, todo eso el Puma Emerson fue prácticamente el cúspide porque como historia así jocosa, vacilona, aquí en mi país había bueno, los famosos torneitos estos de Pro Evolution y demás, y yo me gané mi primer PlayStation 2 jugando full con la Juventus con un 4-5-1, usando al tanque Zlatan de punta y lo que era Camoranesi, Nedved por bandas, Vieira, Emerson, Del Piero jugando, ¿verdad? La famosa el tiro a la Del Piero, ¿verdad? Pues, con ese efecto cara interna que lo tiraba. Y prácticamente hasta eso, yo siempre decía, es que a mí la Juventus me dio un play, decía. Y fue ahí, digamos, todo una maravilla. Después ver ¿cómo se llama? La caída a la Serie B. A mí mis compañeros en el colegio me molestaban, ¿verdad? Porque sabían que yo era bien envenenado. Y cuando a mí me decían que si era cierto que lo iban a bajar, yo no lo creía, ¿verdad? Hasta que ya, pues empecé a ver como que si era la cosa y bueno, ahí uno aprende sobre los valores y demás, ver cómo esos cinco jugadores del Piero, Camoranesi, Nedved, Buffon, se quedan jugando en Serie B y dan, ¿verdad? Como quien dice las palabras de Del Piero, un caballero nunca abandona a su dama y ahí fue, ¿verdad? Donde yo dije, escogí bien. Al final, el jugador que seguí, ¿verdad? Lo vi a seguir esas temporadas luego, ¿verdad? Esos terceros, segundos lugares, 2008, 2009, cuando emerge Marquisio, Jovinko, desde el Vivayo, todo esto, ¿verdad? Jugadores, ¿verdad? No tan
llamémoslo técnicos como Marco Mota, que me sacó más de un, de un mal día con sus cagadas, pero bueno, Christian Poulsen también, jugadores que uno decía, bueno, pero ya después iban a llegar los 9 Scudettos, y siempre me he caracterizado por estar no solo en los buenos, sino en las malas, más siento que aparezco más cuando la Juve no está como en bien, sino en esos momentos, porque verdaderamente siento que es ahí donde el que es de verdad queda. Y aquí estamos. Ya son prácticamente 27 años de seguirla, desde el 98, como les decía. Wow. Qué linda historia, ¿sabes? A mí me encanta ese segmento porque cuando uno escucha las historias de cada uno de los que estamos aquí sentados, de cómo llega a la Juventus, es impresionante cómo cambia cada uno de las historias, pero siempre llegamos a la misma conclusión, al amor a los colores, y esa es la grandeza. Ahora, ¿de qué país nos acompañas, Sting? Soy de Costa Rica. Oh, debes ser amigo de Fabián, entonces, por ahí se Fabián, va a sí. conectar. Ahí Fabián de Santo Domingo, sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, bienvenido, mi hermano. Es tu casa, una gran historia y de verdad, cuando te quieras sumar, esta es siempre tu casa. Ok, muchas gracias. Ahora, Rama, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Excelente, hoy andamos de miércoles de bufandas. Sí, acá estamos. Jair, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola muchachos, buenas noches. Aquí un poquillo enfermos de la garganta, pero aquí andamos con todo, muchachos. Buenas Eso es noches. lo que importa, que con enfermedad, pero aquí seguimos. Bueno, chicos, voy a arrancar un poco nada más tocando en los comentarios. Empezamos con el primero el día de hoy, es nuestro querido amigo Gildis, que también siempre participa en todos los lives. También, cuando se quiera unir a estos lives, también eres bienvenido, mi hermano, que nos comenta: chao pueblo, me encantó el último día de mercado, la rapidez con la que reaccionó Comoli a lo de Colo. Es un tema muy interesante que lo vamos a tocar más adelante. También el amigo Capo dice: buenas noches ragazzi, detesto las fechas FIFA, pero es importante que tú tomes el tiempo para valorar las nuevas incorporaciones. Sí, no va a contar con Openda, pero vamos a tener Shegrov ahí para ir viéndolo cómo lo va adaptando. Santilol nos comenta: Tudor tiene tiempo para ordenar el ataque, ojalá nos sorprenda contra el Inter. También dice aquí Exdeli, nos dice: chao pueblo, me emociona ver la delantera que tenemos, el mediocentro está bien, pienso que será cumplidor, pero la defensa me genera dudas, sobre todo la lateral por la derecha. Ok, tenemos aquí César Samayoa que nos comenta: saludos pueblo, todo en perfecto equilibrio como siempre, la mitad con pero la otra mitad no. Yo todavía no Yo estoy en transición, mira. También nos comenta aquí Blixay: saludos a todos los del Fair Play Financiero, me dejó loco, cada euro cuenta, qué difícil ser directivo. Sí, es un punto que yo voy a tocar más adelante porque es un poco extensivo este tema de Fair Play, ustedes, y a veces por no comprenderlo bien es que terminamos frustrados cada verano, lastimosamente. También nos vuelve a comentar César: saludos pueblo, creo que lo había comentado, lo dijo 2 veces. También desde Facebook nos comenta el amigo Joan Alexandro, dice: buenas noches, buen ataque tenemos. También les recuerdo, chicos, de que este live se está transmitiendo en vivo a través de Juventus Latam, en esta unión que tenemos entre las dos comunidades de Pueblo Juve y Juventus Latam. Así que si ustedes quieren ver este live desde Facebook, pueden hacerlo directamente desde la fanpage de Juventus Latam. Así que, chicos, vamos a arrancar. También solo déjenme ver acá con Drake de Chao Pueblo, viva la Juve, y que tenemos a William Benjamín, Chao Pueblo. Buenas noches para todos y arrancamos. Chicos, que el primer tópico de esta noche, creo que lo vamos a hacer un poquito rápido porque la verdad que ya lo dijo mucho el prof el día lunes en su live, ustedes lo pudieron ver, que fue lo del partido contra Genoa. Yo les voy a ser sincero, yo no vi ese partido, tuve una actividad todo el día, lastimosamente no lo pude ver. He visto los resúmenes, he visto el live de lunes con el prof, lo vi completo para comprender todo el partido, pero la verdad es que yo no lo vi completo para dar una opinión certera, pero imagino que ustedes, los que lo pudieron ver, quiero oír ustedes qué opinaron de ese partido, de esa victoria, cómo vieron al equipo, lo vieron mejor, lo ven sólido, que han visto. Siempre jugar con el Genoa es complicado y sobre todo de visitante toda la vida es algo complejo, se le complica a la Juve. Hemos logrado vencer a 2 rivales que se nos ha complicado mucho en los últimos años, como son Parma y Genoa. Son puntos importantes y, como yo siempre he dicho, un Scudetto se construye de vencer a estos rivales. Aquí se construye un Scudetto de los rivales que te pueden dañar el camino en un empate tonto, una ruta tonta, te matan el camino al Scudetto. Para mí son puntos de oro que le dan un buen cimiento para el partido que se nos aproxima después de fecha FIFA contra el equipo que tanto odiamos de Milán. Así que empiezo con Jair. ¿Tú cómo viste el partido? ¿Qué opinas? Danos tu
tu opinión, lo bueno, lo malo. ¿Cómo lo viste, Jair? Bueno, pues fue un partido nada agradable a la vista. O sea, evidentemente el Genoa, al ser un equipo de no tantos recursos ofensivos, pues echa para atrás, como todo el mundo ya pronosticaba, así como contra Parma. Sin embargo, algo de las cosas que me gustan de este equipo es que tiene ya más paciencia para abrir los cerrojos. O sea, noto un equipo un poquito más cerebral, no tan desesperado, no tan frustrado, sino, a ver, si no es por aquí, puedo intentarlo por acá. Si no es por acá, pues por acá. Y seguir insistiendo hasta que el cerrojo se abre. Creo que ese es algo, o uno de los progresos más importantes que yo he visto, esa paciencia que han tenido. Digo, evidentemente el Genoa no es un equipo que digas, qué grandes jugadores tiene, que tuvo algunas chances, sobre todo ya que fue más del minuto 90, que pegó en el poste y que honestamente vi mi vida pasar por ahí, pero en general, digo, me gusta, sí veo un bloque más sólido. La defensa creo que hace una buena labor. Tener, insisto, a Bremer es un fichaje elite, porque quien diga que no es un defensa elite me está mintiendo, honestamente. O sea, tener ahí a ese cacique atrás, con dos buenos escuderos dignos, hace que la línea defensiva sea todavía más sólida de lo que de por sí ya es con Bremer, ¿no? Blajovic, pues aunque no nos guste a algunos quizá, pues sigue callando bocas, así con su festejo, mírenme, aquí estoy. Sí. Y pues así, mira, mientras siga metiendo goles, mira, yo encantado, mira, que haga lo que quiera. Quién sabe si renueve al final, yo digo que tal vez no, sino que pues ahora sí está tomándose en serio esto, porque pues al final de cuentas, cuando termine su contrato, pues tiene la posibilidad de ganar, no sé si un último gran dinero por ahí, ¿no? Ya sea con nosotros o en otro club europeo. Pero en general, digo, a pesar de que el partido fue bastante pesado de ver, honestamente me dormí un ratillo por ahí, pero en general creo que vamos paso a paso, vamos camino a camino. Y eso es algo que me gusta, porque por ejemplo, algo en lo que coincido contigo, Milker, los Scudetto, los títulos se ganan en ese tipo de partidos. Ejemplo, ahí tenemos al Napoli en la misma jornada. Ya era la última jugada y pum, gol de Sambuanguisa. 3 puntos ahí. Cuando todo el mundo pensaba que se iba a ir con el empate a 0 en el Diego Armando Maradona. Entonces son esos momentos en los que sí estoy de acuerdo, se construyen de a poco los títulos, paso a paso. No es a lo mejor vencer al Inter, al Napoli, que obviamente se van a vencer, sino es estos pequeños pasos ante estos equipos que están bien organizados y se echan demasiado para atrás. Sí, son partidos que también históricamente se nos han complicado la vida, toda la vida se nos ha vuelto un caos y la cancha del Genoa siempre es compleja. Y chicos, le damos la bienvenida a Pierito. Pierito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola amigos, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Rasma? ¿Cómo estás? Después de tiempo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Bien. Acá, tranquilo. ¿Cómo están ustedes? Piero, ya que entraste, aprovechando, te voy a tirar la pregunta. Tú que estuviste creo que estuviste en el Bachalón el día domingo con el Capi. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué le viste de pros, de contra? Yo tampoco pude escuchar el Bachalón, la verdad, tampoco anduve, pero quiero escuchar tu opinión sobre qué mejoramos, qué seguimos fallando, en qué vamos y sobre todo, pues haber ganado 2 partidos que se nos complicaban siempre antes, pero que ahora estás ganando equipos que siempre han sido complicados para la Juventus y le sacas 3 puntos. Intentando siempre ir adelante, presionando y con un Dusan Vlahovic que nos guste o no, que usted sabe que a mí no me gusta, si vieron el video que se publicó, sigue anotando goles. Sí. Bueno, nada, un partido bastante feo, la verdad, de ver. Muy trabado, un equipo que realmente en casa es dificilísimo, ¿no? Se cierra bien, se mete atrás. Yo creo que el mismo estadio es bastante pesado, ¿no? Está bastante cerca al campo, estaba repleto, estaba sold out, se notaba esa presión. Creo que el Genoa salió a hacer lo que tenía que hacer del papel, ¿no? Aguantar el resultado y por ahí en una desconcentración meternos algún gol y complicarnos. Nosotros en realidad salimos a jugar un partido, yo te diría que tal vez ya con algunas cosas en contra, ¿no? Más allá del arbitraje,
Creo que poner a Joao Mario por izquierda, a pie cambiado, no fue la mejor solución. Igual llama la atención, ¿no? El que tenía que estar por ahí tal vez era Kostic, pero parece que no convenció. O tal vez en el esquema de Tudor, pues como lo vimos en el segundo tiempo, terminó resultando, ¿no? Porque mete a Kostic, que hace la asistencia para Dusan, y Dusan que mete gol de cabeza. Un Dusan polémico, como siempre, en la celebración, pero que al final sabemos que Dusan está jugando un partido aparte, ¿no? Dusan está jugando un partido contra David. Se ve, se nota, obviamente no de manera negativa, yo creo que es una competencia sana, pero que le viene bastante bien a Dusan, ¿no? Porque al final este tipo de jugadores que son así de polémicos necesitan esto, ¿no? Para motivarse y meter goles, esperemos y así, porque al final a nosotros nos conviene. Creo que a nivel de defensa estuvimos bastante bien. Me parece que Kelly estuvo bien. Bremer, o sea, Bremer nuevamente, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando está Bremer, ¿no? Los demás pueden estar desconcentrados, pero Bremer te salva el partido. O sea, de verdad que es el gran fichaje del verano para mí, ¿no? Me parece que Di Gregorio también estuvo bastante bien. Reaccionó muy bien, concentrado. El palo también nos salvó en la última, ¿no? A nivel de juego aéreo, me parece que estuvimos bastante bien en el juego aéreo, solo este último córner, que sí nos ganan, ¿no? Y que terminó siendo nuestro verdugo casi toda la temporada pasada en muchas partes del partido, ¿no? El juego aéreo. A nivel de medio campo, Locatelli estuvo bajísimo, ¿no? O sea, Locatelli de verdad perdido en la cancha, lo sentí súper lento, no había salida. Thuram, yo creo que se complicó porque al no tener a alguien al costado que lo pueda ayudar o suplir, tenía que hacer un doble trabajo, ¿no? No solo el box to box, sino tener que marcar y recuperar. Y eran muy imprecisos en el medio campo, ¿no? Parecía que ese balón estaba inflado con helio porque no lograban controlar. Después arriba, ¿qué te puedo decir? Gildis estaba muy a la izquierda, ¿no? Yo creo que ha sido un partido bajo de Gildis, no lo vi protagonista, no me gustó mucho cómo jugó Gildis, con Seisao dentro de lo que pudo, al final sale golpeado, y David es un 50-50, ¿ya? Creo que se come una clarita, pero el arquero también estaba ahí, ¿no? Y la verdad es que Leali termina siendo un gato, ¿no? O sea, porque le tapa el disparo a Gatti, que era gol, ¿no? O sea, era gol, hermano. O sea, se saca una mano. Yo había brincado del asiento, yo dije, ya está ahí, ni mal. Y bueno, y la otra lo incomoda a David, ¿no? Para que se vaya por arriba. Y al final, los cambios hay que darle a la derecha a Tudor, ¿no? Porque plantea mal el partido, pero los cambios le terminan resultando. O sea, meter ahí a Dusan, meter a Kostic, por ahí a Koop Meiners, ¿no? Con Koop Meiners yo creo que dentro de todo, si lo comparamos con Locatelli, lo hizo mejor, ¿no? No fue un distinto, no fue un diferente, pero lo hizo mejor y se sintió. Kostic, las que tuvo mal, pero la que sí tenía que poner, la puso, y creo que al final pues terminamos llevándonos 3 puntos de oro, ¿no? Porque en verdad son 3 puntos de oro. Este tipo de partidos feos, horribles, contra este tipo de equipos de visita, son los que realmente valen oro, porque a la larga te suman puntos, ¿no? Y creo que es bonito siempre terminar la fecha con un parón FIFA, sabiendo que tienes 3 puntos ganados y que estás puntero, ¿no? Igual falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo, pero hasta ahora hay que darle la derecha a Tudor, ¿no? Lo que ha alucinado, lo que ha imaginado, se le ha dado, y que esperemos que la filosofía que quiere implementar se pueda dar, ¿no? Yo lo que sí creo que tiene que mejorar es la lectura del partido. Tiene que dejar de ser un poquito terco y tiene que evitar cometer los errores de la temporada, de los 9 partidos de la temporada pasada, donde se entercó tanto en poner a Wea por izquierda, y Wea por izquierda, que es derecho, no daba, ¿no? Entonces, lo mismo con Joao Mario, ¿no? Esperemos que contra el Inter sea Kostic, por último, ¿no? Y bueno, a ver qué sale, pero eso, yo creo que ese es el resumen. Perdón que me extendí con el comentario. No, perfecto. Creo que diste en el punto, en el clavo, y yo quiero resaltar una cosa. Los 2 partidos se han ganado en el segundo tiempo. O sea, los 2 partidos se han ganado en la segunda parte, quiere decir de que Igor está trabajando bien. Lo que le criticábamos mucho la temporada pasada en los 9 partidos que tuvo, que era muy tardío en los cambios imprecisos, mala lectura. Creo que esa motivación en el medio tiempo, que es algo fundamental,
lo ha ido mejorando bastante y al final ese equipo se mira que arranque el segundo tiempo y van hasta que rompen. Eso es algo bastante bueno que se le aplaude a Igor, que ha ido mejorando. Y creo que Piero lo dijo perfecto. Bremer es un top class. Bremer es un monstruo. Bremer le cambia la cara completamente a la Juventus. Así que ahora vamos con Tim. A ver, tú, danos tu opinión, cómo viste el partido, qué puntos viste que no hayamos tocado todavía. Bueno, casi todo lo que comentan Jair y Piero estoy muy de acuerdo. Sí, quiero hacer el comentario que fue un partido muy como trabado. Era como en minuto 16 y ya habían 10 faltas. De hecho, eso sí fue como algo que yo dije, ya va a empezar así en esa, como decimos acá, voladera de tiza. Y bueno, me gustó mucho Joao Mario por izquierda. Al inicio lo vi muy, como digo, como muy agresivo y demás. De hecho, esa jugada que hace como que le pega el bolazo a Kefren, siento que él como que se apaga en el momento que lo pintan de amarillo. Me da esa impresión como que esa amarilla, ¿verdad? Que era como necesaria. Sí, ya él empieza a jugar menos ya como agresivo. De hecho, al final, siento que ese cambio de meter a Costi, que personalmente tenía como la idea que iba a arrancar, es más que todo por ese tema de la amarilla. Y me pasó igual que Jair, como decía, en esa última del palo, ¿verdad? Que hago yo, ¿verdad? Cuando veo que reponen 5, ya habían más de 5 minutos, quedaba ese minuto y no terminaba, y veo que Gatti ahí se jala una tortilla, Kona, y bueno, y donde vi el post hasta que dije yo no puede ser, pero no más, fue más el susto y bueno, y contento por como el gane y sobre todo por como Dusan en ese reto, como decías, ¿verdad? Esa pelea interna, competencia sana con David, tal vez le servía de motivación, porque uno se pone a ver en la temporada pasada, que para mí nunca entendí cómo solamente saca King y se queda solo con Vlahovic y Milik se estalló, y él no tuvo competencia, él estuvo literal relajado porque no tenía quien lo quitara. Ya digamos, entonces ahora que no solamente va a tener a David, sino que llega Openda y más gente, yo creo que ese fuego que él tiene de querer demostrar, de ahí va a ir en su vida. Hay un chiste que estuve leyendo de cuando a Dusan le dimos amor, fallaba todas. Cuando lo hemos puteado, se vuelve un kill. Así que ya saben, chicos, vayan al Instagram de Dusan y sáquenle la madre. Tal vez si siga anotando goles y sigan ese ritmo para que el hombre siga. Yo, como ustedes saben, mi opinión sigue siendo la misma. Para mí es un mercenario. Para mí, si se va a quedar a final de cuentas por el tema del salario, pues es su decisión. Y si lo va a hacer, espero que se quede como un profesional y que haga los goles que tengan que hacer, que no sea útil de aquí al cierre y que por lo menos se vaya sin mayor problema y ahí que quede la historia Juve de Dusan, ahí que muera. Rama, cuéntanos tu opinión sobre el partido. Bueno, estoy de acuerdo con lo que fueron diciendo. Principalmente, bueno, siempre, mejor dicho, lo importante es ganar. Por ahí en otra ocasión se nos hubiese complicado, más allá del sufrimiento sobre el final. Pero bueno, creo que, bueno, como decían todos básicamente, acá Bremer es un refuerzo ideal para la defensa, refuerzo entre comillas. Creo que en el mediocampo tendría que haber llegado alguien en el medio, pero bueno, trajimos mucho arriba. Pero bueno, se fueron varios, así que nos vienen bien. Los que llegaron creo que están bien apuntados aparte. Y bueno, el tema Dusan hay que bancarlo mientras siga entrando y metiéndola, como en su momento pasaba con Morata, hasta con King, ponerle por momentos, que esté ahí, ¿viste? He leído algunos que ya empezaron a criticar a David por los goles que erra, dicen es el nuevo Vlahovic. Dije, paren un poco, tranquilidad, pues estamos bien, va a tener ocasiones claras, va a fallar, no es Messi, puede pasar partidos que juega bien o mal, le pasa a Gildis, que es nuestra figura, pero bueno, hay que tener tranquilidad, hay que confiar en Tudor a muerte, lo banco a muerte, así que nada, hay que ir para adelante, seguir ganarle a los prescripti ahora en la fecha que viene, prender velas en la fecha FIFA, que no pase nada, que es lo que... Porque la verdad son tantos convocados que uno, viste... Da miedo la fecha FIFA, ¿no? Dice, uy, mira, a ver Gilly, lo voy a ver, que no le pase nada, por favor.
O dice, uy, ¿por qué lo sacaron? Y ahí te empezás a ver en una aplicación que salió lesionado, no sé qué, todos los partidos a la misma hora, ¿viste? Entonces estás diciendo, no, ¿qué pasó? Tal cosa, que no, una molestia, no sé qué. Sí, no, basta. Que se lesionen los de ellos. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, hay que seguir ganando y bueno, estos partidos que parecen fácil, entre comillas, siempre 3 puntos, siempre. No importa cómo. Si es un gol de rebote, si es 5-0, 1-0, hay que sumar. Creo que le pegaste al punto, Rama, no importa cómo. Y ese es el chiste de estos partidos. Y esa es la diferencia entre nuestra liga y otras, que hay partidos que son cerrados, tácticamente aburridos, como decía Yair Cruz, de que hasta se echa su pestañazo en pleno partido y hasta en un minuto te da una alegría un gol o se queda 0-0. Pero son los partidos donde hay que trabajar, donde tienes que ir y darle, insistir, presionar, porque son los partidos que te dan el Scudetto al final del día. Y si le ganamos al Inter este partido, vean, o sea, si ya la emoción con el último día del mercado se nos vino bastante arriba, ganarle al Inter de Milán va a ser un impulso tan fuerte para estos jugadores, para este equipo. Yo sé que es muy temprano, tercera jornada es muy temprano para hablar de Scudetto, pero señores, que vean al equipo así es para que el resto de equipos atrás tiemble. Que vean de que su papá está volviendo es para que el resto de equipos tiemble. Entonces, la pregunta del millón que le hago a ustedes ahorita, antes de entrar a lo que es el calchomercato, si le ganamos al Inter, ¿ustedes hablan de Scudetto o todavía mejor nos quedamos un poquito calmados? Piero. No, todavía es muy pronto, hay que ir partido a partido, ¿no? Como dicen los chicos, como lo dice Tudor, como lo dice la misma directiva, partido a partido. O sea, hay un equipo bastante competitivo, creo yo. Openda y Shegrova, si es que Shegrova vuelve a ese nivel que vimos en el Lille, si Openda recupera también ese nivel que vimos en el Lipsia una temporada antes de esta, yo creo que tenemos una plantilla versátil como para poder competir y ser difíciles oponentes ante cualquier rival, pero partido a partido, ¿no? Todavía, o sea, hay que esperar, hay que esperar. El Inter, yo creo que sí es importante ganarle, viene de un golpe fuerte, una pérdida, a ver, hay mucha confusión en el equipo, se nota, ¿no? Se ve que no hay unidad, y yo creo que tenemos que aprovechar ese momento. Pero creo que es muy pronto todavía como para hablar de Scudetto, ¿no? Rama. Sí, coincido con Piero, es paso a paso, como diría Mostaza Merlo acá en Argentina. Así que bueno, no, ganar al Inter sí le quiero ganar hasta en la bolita, ¿viste? Lo que sea. Al Inter todo, hasta el piedra, papel o tijera, no, a esos siempre no lo puedo ni ver. Así que no, ganar y apuntar ya después la cabeza, primero en la Serie A, ahora ganar al Inter y después ya pensar en el Dortmund. No empecemos ya en pensar en el Dortmund o decir cómo jugaremos con el Dortmund. No, primero a jugar con los prescriti, que no me gusta nombrarlos, y después recién en Dortmund. Y lo bueno de esto es ahora la cantidad de delanteros que tenemos. Lo ideal sería que sea una competencia sana y atento que con Seizado nos coma banco, pues Segrova me parece que si anda bien, me parece que lo va a mandar al banco, Ojo está ahí, pero bueno. Y aparte con David ya se conoce, ¿viste? Puede ser algo interesante. Perfecto. Tim. Bueno, yo, al igual que Piero, digo que es muy pronto ganar al Inter, pero sí considero que sería una inyección de moral importantísima, empezando la temporada, sacar ese triunfo. Y bueno, igual como decían por ahí, con la fecha FIFA sí cruzando los dedos, porque la temporada pasada sí fue como cayó cabal en una de esas y bueno, viene empezando y hay mucha optimismo, ¿verdad? Son 2 ganes, se ve bien. Considero que ahorita, digamos, y como dicen los mismos jugadores, y partido a partido van pasando conforme se lleve ese mismo constancia, ya uno puede como
llegar a sentar, pero yo sí considero que es muy pronto y que el gane sí sería una inyección de moral, los pondría como exultantes a toda la plantilla con fecha 3, 9 puntos ya venciendo a los prescritos, como dice Rama. Sí, yo creo que es un impulso de moral más que todo lo que nos daría ese, porque yo creo que los que van a hablar de Scudetto no vamos a ser nosotros, y ojo, van a ser los que están atrás, los que les va a dar temor ver esa fuerza y nos va a dar un push en cada partido más. Yair, ¿estás por ahí? Sí, aquí andamos. Cuéntame, ¿qué piensas de ese partido? ¿Es Scudetto o no es Scudetto todavía? Es que el problema es que apenas serían 3 partidos, o sea, ¿cuántas jornadas no hacen falta para pensar en Scudetto? Sin embargo, algo en lo que sí estoy de acuerdo es el golpe psicológico que se le puede dar a uno de los rivales. O sea, y sacarle, como decía ahí el compañero Eder en los comentarios, sacarle 6 puntos, que sí es muy temprano, pero 6 puntos no es una diferencia despreciable. Y obviamente pues siempre se le quiere ganar al Inter, y más si es en casa el partido. Entonces sí es un partido importante porque es meterle miedo al resto de la liga. O sea, ganarle a un, digamos, rival, aunque sí yo lo siento un poco disminuido, aunque digan que no es así. O sea, podrá tener quizá el mejor plantel de la liga o más balanceado en términos generales, pero no es tan fuerte como ellos, no son tan fuertes como ellos creen. O sea, y darle ese golpe es poner en aviso a equipos como Napoli, como incluso el Milán, que a veces hasta lo ponen como candidato también por el mercado que hizo, pero que no se olvide que el Milán ya perdió en primera jornada contra un recién ascendido. Entonces el golpe en la mesa es importante de poner, aunque sea temprano en la liga, es decir, aquí estamos. Somos la Juventus, no nos deben de menospreciar, porque el único equipo en Italia que tiene 3 estrellas en el escudo somos nosotros. 3, sí. Ahí está, eso. Ok, ahí le diste en el blanco. Y yo quiero agregar para cerrar el tema lo que comentaba Eder, desde la liga es una obligación para la Juventus, tiene la mejor delantera de toda la liga italiana. Aquí Eder me da la asistencia para el siguiente tema. Lo que fue el cierre de mercado de fichajes, que fue, pasamos de hablar 3 meses de Kolo Muani en un día a hablar de un Loïc Openda que sorprende a todo el mundo, llegando a último momento. Un Shegrova que se termina cerrando también en el último día, vendemos a un Nico, fue una corredera de cuestión de 48 horas de parte de nuestra directiva. Ustedes, les hago la pregunta ahora para arrancar lo que a todos nos encanta, el calciomercato. ¿Cómo vieron el cierre del mercado? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Querían a Colo? ¿Preferían a Colo? ¿O les parece que, como dice Eder, y como lo dijeron el lunes, y me sorprendió cuando lo decía el pro, tenemos el mejor ataque de la Serie A? Yo no había visto al profe emocionarse por un jugador desde hace mucho tiempo, como se emocionó con Openda. Es un gran jugador, es un gran fichaje totalmente. Sí. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes consideran que tenemos la mejor delantera? Pero para solo responder a Eder también comento, una liga no la gana solo la mejor de una parte del esquema, tiene que ser completo, y en Italia normalmente la gana la mejor defensa, porque es la casa de la defensa, y en este momento la Juve también tiene una gran defensa, tiene una defensa muy, muy sólida, así que arranco la ronda con Yair. ¿Qué te pareció ese cierre de mercado? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Querías a Colo? Dime, ¿cómo lo viste, Yair? Bueno, frenético, en mi opinión, tenía tiempo que no me emocionaba tanto con un cierre de mercado. O sea, yo veía a veces como a otros equipos, ¿no? Fichaban y fichaban y fichaban. Nosotros a lo mejor ya teníamos como el mercado cerrado, pero esta vez de repente llegan 2 buenos jugadores que vienen a aportar muchas cosas aquí al equipo. O sea, yo dije, wow. Porque y además incluso me fui a dormir pensando en que lo de Colo pues, ya se estaba cayendo, dije, pues a lo mejor no llega nadie, ¿no? Y de repente me despierto, ¡pum!, llegan estos 2 y digo, caray, ahora sí se pusieron a trabajar. En parte, pues lo de Colo, pues sí siento un poquito feo por él porque nos esperó hasta lo último que pudo. Sí me sentí mal por él porque pues, es un tipo que aportó bastante aquí al equipo, que se ganó yo creo que el cariño de muchos aquí, pero al final de cuentas, pues el país se puso rijoso y no nos los quiso vender, tanto así que pues se lo prestó al Tottenham préstamo seco, o sea, hazme tú el favor.
Y ojalá, digo, yo espero sí, con el corazón, que le vaya muy, muy, muy bien allá en Inglaterra, ¿no? Que la rompa allá en el Tottenham. Porque pues, la verdad no es un mal tipo, o sea, sí vino aquí, cumplió con lo que se le pedía, hizo goles. Y pues yo la verdad sí le tengo mucho cariño. En cuanto al mercado otra vez, insisto, dos muy buenos fichajes que vienen a aportar aquí. Me da muchísima fe Openda, o sea, es un delantero diferente, es un delantero sumamente físico. O sea, ustedes no sé si vieron el video donde estaba haciendo las pruebas médicas, o sea, sin mucho esfuerzo, lo marcadote que está el mes. Y es algo que en una liga como la italiana, o sea, puede significar una ventaja ese físico, porque se va a enfrentar a defensas fuertes, se va a enfrentar a defensas cerradas. Entonces, sí es alguien que en el cual nosotros podríamos decir, este cuate sí puede ser algo diferente aquí con nosotros. Y digo, en general, el mercado me pareció bien. Se fueron jugadores que quizás se tenían que ir, como por ejemplo Nico González. Quizá incluso también Wea, aunque como cambio o algo, como fondo de armario, podía ser útil igual que Douglas Luiz. Pero si ya no estaban cómodos aquí, pues mejor que se vayan, sean felices en otro lado. Me queda de ver un poquito el medio campo. Siento que está un pelín endeble, porque ya vimos en el partido contra Genoa que si alguno de los dos titulares, como Thuram o Loca, que en este caso fue Loca, que no estén en un buen día o tengan un mal desempeño, al menos yo no me siento con la confianza de tener un respaldo sólido en esa posición. Caso mismo, el carrilero por derecha, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que Mario por izquierda, bueno, que ahorita fue por emergencia por la roja de Cambiaso, pero en este caso sí siento que falta un poco de fondo de armario también en esa posición, sobre todo por derecha. Un suplente para yo, Mario, que dé ciertas garantías, a mí también me quedó de ver un poco eso. Y en defensa, siento que dependemos demasiado de Bremer, o sea, todos celebramos aquí su reincorporación y todo, pero ojalá no, ya hasta me fui a rezar a las iglesias habidas y por haber. Le llega a pasar algo, y yo creo que aquí todos nos empezamos a sentir muy, muy preocupados, muchachos. Aunque en general siento que las posiciones están bien cubiertas. Sin embargo, algo le pasa a nuestro cacique, o a Turán incluso, y ahí sí me preocuparía, muchachos. Yo sí me preocuparía. Pero ojalá no pase, toco madera. Ok, sí, incluso aquí lo comentaban el tema de la defensa, de que con Bremer es una cosa y si Bremer es otra, y si Bremer se lesiona, pues correríamos la suerte de la temporada pasada nuevamente. Ese es un miedo que hay que tener ahí latente, hay que llevarlo con cuidado, hay que irle dando relevos. Tenemos un calendario complicado también ahorita después del Dortmund, entonces hay que ir pues poco a poco. Ahora, con el tema negociaciones, se dijo en su momento, se habló también de que cuando se cae la negociación con el Paris Saint-Germain por Colo, la Juventus ya se va por Openda, el París parece que en la madrugada cede a lo que la Juve quería, y a esa hora la Juve tenía fichado ya a Openda, por lo cual cierra la puerta. No es culpa del jugador, el jugador hizo todo lo que pudo para poder venir a la Juventus. El París no se dio, se ve que se lo dan al Tottenham con un préstamo seco, como decía Jair. Entonces, ese también es un punto interesante, porque creo que como Lee le puso, pero no, aquí no, si no, ustedes no quieren, no importa, tengo un plan B. Eso me gustó bastante, la forma en que se movió de rápido, no trajo un jugador descarte, no trajo cualquier cosa que te tengas tirada por ahí para cubrir esa posición, sino que trajo un jugador de nivel, un hombre que donde ha estado ha brillado, y que físicamente es un monstruo, que le aguantó el partido contra Bremer. Cuando Bremer se lesiona, usted viendo esa jugada, pero físicamente se dio de tú a tú con un Gleison Bremer que te agarra mal parado, y si fuera yo me mata. Por ejemplo, Bremer es un jugador físicamente monstruoso, y él se puso de tú a tú. Tim, ¿tú qué opinas del cierre del mercado? ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó? ¿Te pareció? Sí, digamos, antes del cierre de mercado sí estaba como muy ralito, admito, pero bueno, coincido con esa misma sensación de empatía, digamos, consideración con Colo, ¿verdad? Porque se esperó prácticamente todo el mercado y al final, bueno, ahí también brazo firme de Comolí y su gente, ¿verdad? De que no, cada euro cuenta, pero al final considero
los dos, me parece un dato curioso que justamente en la Champions pasada los enfrentamos. De todos los 32 equipos ¿verdad? Que hay en Champions, nos enfrentamos al Lille de Segrove y nos enfrentamos al Leipzig de Openda, que es en el partido que lesiona a Bremer. Eso es un dato curioso, que a los dos los habíamos enfrentado y ambos nos jugaron bien, o sea, fueron dolores de cabeza. Recuerdo Segrova cómo le metió ese baile a Cabal en esa fecha, ¿verdad? Que esto fue un dolor inconstante y bueno, y Openda dejó no, aunque no haya sido a propósito, porque yo sé que no fue un choque fortuito y demás, demostró, ¿verdad?, que el tipo es un tren. Él mismo dice en las entrevistas que es muy físico, ya sabemos que es rapidísimo. Y me gustó mucho también la humildad que él demuestra, viene desde abajo, no es como es jugadores con humos. Para ahí también ese detalle que es bastante fanático al anime, no me lo esperaba, que hace esas celebraciones ahí, un poco exóticas, pero me parece súper bien. Y sí, también coincido con la pregunta inicial que hacías. Creo que hoy por hoy en la Serie A, si vemos hombre por hombre, Yildiz, Conceição, Vlahovic, David, Openda, creo que es el mejor ataque, porque ahora Napoli que no tiene a Lukaku, el Milan que no sabemos qué va a pasar con Nkunku y los demás equipos bueno, el Inter ahí no, ya vimos que contra Udinese, no, sus atacantes no, entonces al final sí considero, al menos con estas dos fechas y sin haber visto a Openda y a Segrova todavía jugar, siento que todo mejora, más como lo que es juntando y banando los hilos con el comentario anterior. Si Vlahovic con la competencia se crece, ahora con más competencia con Openda y David, todavía más. También para cerrar, bueno, y a mí sí me agradó personalmente que bajaran a Cook Mainers de media punta a 8. Le tengo fe. Yo sé que cuando sale Douglas Luiz, mucha gente esperaba que O'Reilly, que Hullman del Benfica, pero al final creo que es una apuesta buena, ¿verdad? Tenemos también McKennie Miretis, otro que le tengo, digamos, bastante fe. Lo vi muy bien en Genoa con Vieira. Lastimosamente se lesionó, pero le tengo fe. Yo creo que tiene esa juventinita por ahí también. Y coincido también con lo que decía Jair, que faltó ese 2, ¿verdad? Se va a Sabona y no llega nadie. Ahí he estado probando él con Calulu. No sabemos si va a ser solo yo Mario. Por ahí uno es raro ver que aparezca McKennie, pero sí siento que como para haber tenido esa rosa completa, un jugador más ahí por ese lado, nos hubiera venido bien. No, eso sería. Yo quiero resaltar un comentario aquí, chicos, que me llama mucho la atención, que nos da aquí Nancy, que dice, concuerdo completamente con Tim, Data, qué lindo está él. Muy bien, mi querido Tim. Es nuestro reemplazo de Fabián el día de hoy. Pues en el centro, sí. Rama, cuéntame, ¿tú cómo viste, cómo sentiste el mercado? ¿Te gustó? ¿Tenemos la mejor delantera de la Serie A? Sí, sí, sinceramente es la mejor, no tengo dudas. Más ahora sabiendo que Lukaku se lesionó en Napoli, yo le digo así también. Y su reemplazo es Højlund. Luka no hace nada y Højlund trajeron de emergencia. Al ver que Luka sí, no hace pero nada. bueno, hay que ver, se tiene que adaptar también. Por ahí hace 50.000 millones de goles y cierra la boca a todos, pero bueno. No, yo en cuanto al mercado, siempre con fe, creo que la alternativa del Colo, más allá de que me dio lástima, ahí veo el comentario. Pero dejemos que nos responda Tim a esta pregunta para todas nuestras queridas juventinas acá. Tim, respóndele. Sí. Felizmente estoy conociendo a alguien. Bastante. Ahí va. Apagamos las esperanzas, chicos, podemos continuar. Rafa, perdón. No, me dio lástima por Colo porque se quería quedar. Creo que la Juve fue a poquito, ¿viste? Cuando empieza a hacer esas ofertas, cambia en una semana 2 millones de euros, que yo digo, no se va a quedar, hasta que PSG en un momento pidió de golpe, y bueno, dije, no creo que, pero bueno, terminó pasando, le pasó, y la alternativa Penda me gusta, es interesante, un jugador muy completo. Pero bueno, como digo, me parece que faltó algún medio interior, digamos, pero bueno, no quiero pensar en esto de las lesiones, que
decía Jair de si Bremer se lesiona, eso, no quiero ni pensarlo, porque bueno, todos los clubes deben estar pensando lo mismo, si se te lesiona el mejor defensor o el mejor delantero, es parte, ¿viste? Del fútbol. Qué sé yo, ¿viste? Por ahí, mirá, en Napoli Lukaku venía metiendo gol y se lesionó y bueno, ya está, se quieren morir, listo. Pero bueno, lo mismo que si se lesiona algún goleador o ¿viste? Eso puede pasar en cualquier equipo, esperemos que no igual. Pero bueno, que pase la fecha FIFA rápido y que sigamos ganando. Yo creo que ahí estoy de acuerdo con todos. Creo que le faltó al mercado un volante que estuviera haciendo relevo de los dos. Y obviamente el carrilero por derecha faltó. Yo siento que para mí me hubiera gustado más cerrar el mercado con un central. Me hubiera gustado, pero también creo que irse a comprar solo por comprar no era algo ideal. También habría que planificarlo bien. Y como dijo Lee, todo euro cuenta. Tenemos fair play financiero encima y todo euro cuenta, no era solo de gastar, y un defensa por 5 millones no vale la pena, tendría que hacerlo, y no me sorprendería que la temporada que viene lo que se refuerce sea eso, el medio campo y la defensa, obviamente un relevo para Bremer, para que descanse. Ahora, para entrar con Piero, algo que también quiero resaltar yo, porque yo me hago desde ya, lo dije del día 1, fan de la Chegro Boneta. Si vieron el video de su presentación, el chico estaba feliz, o sea, el chico se le notaba aquella felicidad, pero impresionante en el rostro. Incluso cuando se ve en el carro, cuando ya va para el J-Creator, abre la ventana y va saludando a los aficionados, cosa que yo nunca había visto en ningún fichaje. Eso me emociona porque es un joven que viene con la gana, con el gusto y con el amor a los colores. Piero, ¿tú qué opinas? Nada, a ver, por partes. Yo creo que primero el mercado de fichajes ha sido bastante interesante. Me quedo con la postura del club. Me quedo con eso. Me gustó mucho cómo se manejaron los factores externos. Me gustó mucho cómo se manejaron las negociaciones. Me gustó mucho cómo Comoli no fichó en Italia. A nadie le compró nada, compró todo afuera. Me gustó que muchas de las cosas que se pedía o quería la Juve se terminaron dando por la postura que tomaron en cuanto a la directiva. Las llegadas me parece que fueron buenas. Creo que la única pena que me da es Colo, porque bueno, creo que todos queríamos a Colo en estos 6 meses, logró conectar con la gran mayoría de la hinchada, porque llegó en un momento que se necesitaba, ¿no? Se necesitaba de alguien que meta goles y Colo pues realmente los terminó metiendo, pero creo que Openda termina siendo un fichajazo, ¿no? Para mí Openda es un jugadorazo. Es bastante versátil y te puede dar eso que necesitas. Shegroa me parece que es también un diferente, ¿no? Es de esos pocos jugadores que quedan, que son jugadores de barrio, ¿no? Jugadores de loza, como decimos por aquí, que te pisan la pelota, ponen la pausa, hacen la jugadita, ¿no? Y se ve que es un chico que quiere, ¿no? Que quiere estar, que tiene las ganas, se ve que debe ser el que le pone la chispa también en el vestuario, algo que necesitábamos mucho, porque todos son como muy tranquilos, ¿no? Por ahí de repente alguien que le meta la joda. Pero creo que el mercado termina siendo bastante bueno. Me faltaron por ahí un carrilero o un extremo, bueno, un carrilero derecho, en verdad. Y tal vez una piecita más en el medio campo, tal vez. Yo creo que por ahí me faltaron esos dos. En la defensa creo que de una u otra forma estamos, ¿no? Estamos por ahí, estamos cubiertos. Es cierto que hay una dependencia de Bremen porque es tu mejor defensa y qué equipo no depende de su mejor defensa. Pero nada, o sea, hay que tomarlo así. Hay que esperar que todos estén bien. También me quedo con que solo tuvimos un lesionado en toda la pretemporada de Femiretti y no tuvimos más. Eso es bastante positivo, de verdad, bastante positivo y que siga así. Y creo que eso, ¿no? En resumen, me quedo con la directiva.
al 100%. O sea, para mí fue un buen mercado, tanto desde lo económico como desde lo interno y como desde la toma de decisiones. Me parece que fue bastante estructurado y mejor que la temporada pasada. Por ahí estuve leyendo hoy de que ya Comoli tiene su primer enemigo como director de la Juventus. Ah, Nasser Sí, Al-Khelaifi, todos lo conocemos. me parece perfecto. Excelente. Me, me Una parece estrella perfecto. más para Comoli. O sea, me parece perfecto porque al final no termina cediendo ante la presión de un equipo que en verdad no necesita tanto el dinero, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Y claro, y le da las tocadas después, ¿no? Como por ahí presentando a Penda con la número 20, ¿no? Y sonriendo, que era el número de Colo. Pero nada, son cosas, ¿no? Son cosas que pasan y bien por Comoli. Yo se lo aplaudo, de verdad, ¿no? Yo le aplaudo la gestión. No, Comoli es un grande, la verdad. Comoli es un grande, ha sido un punto. Y ahora, ya que tocas el tema de Comoli, quiero hacer una pregunta así rápida, Flash, en este live. ¿Ustedes cómo han visto la gestión Comoli de su llegada? Yo he visto en muchos comentarios, sobre todo en el grupo de amigos de Pueblo Juve, donde critican mucho el tiempo de Comoli, las negociaciones que ha hecho, que muy lento, que aquí, pero el hombre ha jugado con lo que le pusieron en la mesa, con finanzas complicadas, con un fair play financiero complicado, con un equipo plagado de jugadores que costaron más de 150 millones que nadie quería comprar tan sencillo, que se fueron casi a finales de mercado. O sea, el hombre sin un director deportivo a la par, sino que él gestionando toda esa parte y logró hacer pues acuerdo, le sacó 33 millones en la acción de compra al Atlético por Nico, logró vender a Douglas Luis también, logró ir sacando jugadores, logró sacar a Yaló y tuvimos una pequeña plusvalía por ahí, o sea, logró limpiar. ¿Ustedes qué le ponen en lo que lleva Comoli, que son qué, 3 meses, sin mucho, en su posición, de 1 a 10 en su gestión? Empecé con Pierito. No sé, no le pondría una calificación. Yo solo diría que lo hizo bastante bien en el desorden y el desmadre que encontró a nivel financiero, porque realmente estábamos hechos un desastre. Y creo que al final toma buenas decisiones, ¿no? Gusten o no, eso realmente es relativo. Yo creo que al final él decide y piensa con la cabeza y termina callando bocas también al final con el tema del tiempo, ¿no? Porque, claro, él esperó a Colo porque era un pedido de Tudor, al ver que no se da, te saca del bolsillo a Openda, ¿no? Y nada menos en el cierre del mercado en cuestión de horas, lo cual te habla de que era alguien que tenía un plan B y probablemente tenía un plan C, ¿no? Tampoco lo quiero endiosar, pero con lo que tuvo, creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pierito. Rama. Y sí, tengo que poner un puntaje, un 7, un 8. Está hace poco. Al lado de Giuntioli es mucho más. Pero no me apresuraría. Por ahora está trabajando muy bien. Quiero ver más adelante con el tema, bueno, con la salida se manejó bien, eso hay que decirlo. Por ahí algunos le hubiesen dado una chance más a Douglas Luis, pero también él se quería ir. Ante la primera oferta, como que ya, o sea, eso no nos suma a nosotros. Nico González, por más de que sea argentino, yo ya no lo quería más, así que está bien que se haya ido. Se recuperó bastante, es una máquina de errar goles, pero bueno, no, yo creo que en líneas generales está muy bien. 7, 8 te diría. Ok, perfecto, bastante elevado el número, me gusta ver. Tim, ¿qué opinas? Bueno, yo no voy a dar una puntuación de 1 a 10, pero sí voy a decir que lo hizo bien. Me parece que había como dijo Piero por ahí, ese desorden y creo que hace bastante bien en el sentido de, digamos, para mí personalmente sí quería que se fueran tanto Douglas Luis como Nico. Siento yo que tuvieron sus oportunidades y demás y creo yo que al final, aunque no hayan jugado y demás, me genera como más ese entusiasmo, el mismo Segrova o ver al Cup de 8 y el Openda, Openda. Y al final creo que también siento que a casi todos los jugadores que estaban por ahí, bueno, el mismo Arthur que otra vez se le da su salida, por ahí Yaló, que
es un jugador que no había tenido chance, algo le sacó por lo menos, y bueno, me parece que está bien, pero sí es muy pronto como para sacar ya una puntuación ya definida. Habría que ver cómo de aquí a diciembre, porque a mí personalmente sí me genera como un escepticismo esa banda derecha, a ver cómo va a pasar, si solo yo a Mario, si va a depender tal vez del mismo Calulu, que no ofrece tanto ofensivo, pero en lo que cabe se defendió y lo hizo bien. Ok, Jair. Bueno, yo creo que le pondría un 7,5, ¿saben? Veía uno de los comentarios ahorita de Eder que el mercado, él cree que fue regular. Digo, considerando todas las limitantes, todas las limitantes que tuvo, porque ahí sí tiene razón él. Ya venía de fichajes anteriores que tuvimos que pagar, pagamos a Nico, me parece que también pagamos a Di Gregorio. En este caso Sí. un fichaje que sí salió muy muy bien y en otro un fichaje que yo honestamente pues nunca entendí, el de Nico, o sea, yo no sé a qué lo trajimos teniendo, digamos, a un Zule más joven. Digo, no voy a llorar por él porque ya está en la Roma y que la vaya bien. Pero lo que me refiero es que si lo ibas a vender a Zule, pues pudieras haber traído, no sé, algo un poco mejor, algo más que Nico, ¿no? Que era un buen jugador en Fiorentina, pero tampoco era un dios o decías, no, este fichaje sí me ilusiona. Pero en general sacó, yo creo que buenos resultados, buenas ventas. La de Wea, por ejemplo, que dijo, no, tú vas a pagar esta cantidad si tú quieres a Timothy. Y al final fue el Marsella y lo terminó pagando, o sea, aceptó las condiciones que les puso Omoli. Ahí también fue un punto a favor. Lo de Douglas también, pues insisto, era un jugador que no quería estar aquí, o sea, mejor venderlo, porque algunos criticaban, ¿no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué mejor no se va a Cup Miners? Pero pues, ¿quién tenía mercado? Douglas, por su buen desempeño quizá en el Aston Villa y quizá varios equipos de la Premier todavía lo tenían como bien visto, por así decirlo. En cambio, Cup con una temporada nefasta, pues, ¿quién lo va a querer, no? Mismo caso el de Nico, que afortunadamente se le consiguió un comprador, un Atlético de Madrid que va más bajo de lo que ya está y digo, a ver cómo le vaya. Ojalá bien para que lo terminen comprando. Y la postura en general de Comoli es la que me ha gustado bastante. O sea, ha sido un tipo más firme, un tipo que no dobla las manos. No las dobló con Paris Saint Germain, un equipo que, vamos, o sea, está un poco inflado el pecho, porque pues viene de ganar la Champions de una manera contundente, ¿no? Y digo, está bien, bien por ellos, pero, o sea, al lado de nosotros, honestamente, históricamente, o sea, no son la gran cosa. Por más que tengan el fondo catarí de fondo de armario, pero bueno, yo en general sí le pongo un 7,5, digo. Creo que va por buen camino, digo. En el futuro podrá cometer algunos errores, todos lo cometen, pero creo que ha sentado una muy buena base sobre la cual seguir construyendo a futuro. Sí, yo estoy de acuerdo con Piero y con Tim que dar una calificación es muy apresurado, pero yo sí le quiero una calificación a él en el sentido de cómo entró al mundo Juventus, un hombre que no conocía este mundo, que venía de Francia, desde el día uno entendió dónde estaba, comprendió muy bien a dónde estaba llegando y no solo lo comprendió él, algo que me encanta de él es que se lo hizo entender a toda la Serie A. No le inyectamos un solo euro a ningún equipo italiano que nos vendieron paquetes, que nos han estafado y nos han visto la cara por muchos años, ni un solo centavo a ningún equipo que nos quiera vivir jugando, que después se inventan el precio Juve, la cláusula anti-Juve. Después o no, que lo que se dijo de Vlahovic al Napoli, que si era cierto, que era falso. Si es cierto, pues es otra muestra de ese punto. Yo creo que es falso, pero la verdad que es otro punto a esto. Me encantó cómo se empapó de esa parte y no solo en la Serie A, se lo hizo en su cara al tan odiado el Nasser Al-Khelaifi, que me cae tan mal, de ponerle un alto. O sea, no nos vas a dar a Colo, listo, saco Penda de la manga, que es un jugador que lo quería el Bayern Múnich, que es un jugador que no se lesiona para nada. Si ustedes van a su estadística, el hombre se ha lesionado una sola vez, solo se ha perdido un partido, es un monstruo en ese sentido. Ahora, aquí nos dejó Eder la pregunta para esta parte que quería, hice una pregunta a los invitados: si la Juventus jugara con 3 delanteros, ¿con quién salen de titular, teniendo en cuenta la buena delantera de la Juventus? Yo creo que no respondí esa pregunta antes, pero para mí sí, la Juventus tiene la mejor delantera de la liga,
y cuidado con la defensa que tenemos, tal vez por nombres no es la mejor, pero la solidez que tenemos está siendo bastante buena, me gusta mucho y eso nos puede dar un resultado al final de la temporada buenísima. Pero la pregunta para ustedes, ¿con qué delantera arrancan ustedes? Ahora está complicado jugarnos ahí el tema ahí. Tim, a ver, dime. Bueno, yo creo que la respuesta es como Yildiz y dos más. Y creo que esos dos más va a ser como el momento de forma en que estén, porque ahora hay algo bonito, que hay como esa competencia y hay profundidad. Digamos, tanto con Seizado y Chico pueden tener un sentido similar, pero a mí personalmente siento que Chico a veces hace una de más. Es cierto, es muy buen revulsivo, pero Segrova, si ven los números, tiene muy buenas asistencias y tiene más madurez, tal vez mejor toma de decisiones. O sea, van a haber muchos incluso rivales o estilos, porque digamos, ahora como esa profundidad de dónde. O sea, con velocidad puedes meter a Luis Openda. O si ocupa, digamos, no sé, la misma oportunismo de David y anda en un momento dulce, porque a veces el delantero es eso, anda como de racha, anda como quien dice enamorado del gol y tira, pero así tirar un nombre ahorita, digamos, yo diría Gildis y los que mejor estén en constancia, porque sí, yo siento que Gillis es como difícil de sustituir lo que él ofrece, el estilo de juego, la característica, la técnica, ese desborde, la finta, no es fácil de conseguir. Y ahorita yo creo que es de los jugadores con más juventinita que hay. Y ya vemos que la competencia está bien, le hizo bien a Blauvik. Entonces, sería esa mi respuesta, Gillis y los dos que estén en el mejor momento. Ok, muy bien. La verdad que sí. Yo creo que sí, lo que dijiste es cierto. Gilles y dos más. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que de arranque es Chico el que va a estar ahí, pero ojo, Sí, yo por derecho digo de y lo piso. sigo diciendo que Shegrova va a sentar a Chico. Yo No también. sé, este chico tiene un talento bestial y si Tudor lo pone en cintura para que no sea ¿cómo fue que le llamó el prof? Se me olvida lo que mencionaba el prof de que se exagera con el regate. Puede ser un Driblómano. un driblómano, puede ser un jugador que la rompa junto con Gildis, que genere espacios para que jugadores como Gildis, o ya sea arriba David, Blaovic o Pendá, estén atentos para romperla. Y como dice Tim, es cierto, la tenemos para rotar, porque van a haber partidos donde se requieran jugadores más técnicos, donde entra un caso David, que se puede jugar más al toque. Van a haber partidos donde se cierren y requieras físico, y Openda va a ser fundamental, incluso el mismo Vlahovic, y así te vas a tener que ir jugando en cada partido. Pero ustedes, ¿qué opinan, chicos? Jair. Híjole, está complicado porque te digo, tenemos afortunadamente pues, diversos perfiles, ¿no? De atacante en este caso, lo que hace que sea más nutritivo y más completo nuestro ataque. Evidentemente Gilly sería un fijo, porque él es el que te hace cosas diferentes, a pesar de ser tan joven. O sea, tenemos una joya ahí en bruto, que va a seguir creciendo, que va a seguir mejorando. Chico me gusta, o sea, es un jugador veloz, pero es como los carritos de cuerda, o sea, tú le das la misma cuerda y avanza, hasta que choque con algo. Y así lo vimos en el partido, por ejemplo, contra Parma, o sea, tenía el pase cantado para David, cantadísimo, espacio abierto, y él siguió corriendo hasta que se tapó con un defensa del Parma. Y eso, pues, eso no puede ser en un equipo como la Juventus, o sea, le falta, digamos, esa madurez para, si ve a un jugador desmarcado, suelta el balón, digo, no está mal, o sea, no quieras hacer todo tú, más si el otro compañero está demasiado libre para hacer, digamos, algo, o tener una oportunidad manifiesta de gol más importante. Entonces, en este caso, yo consideraría quizá a Segrova, un jugador que sí siento que tiene un poco más de mente fría a disfrutar un poco los pases, aunque sí se regatea demasiado. Y el delantero, no sé, David le pesa un poco su estatura, muchachos. O sea, siento que es alguien muy escurridizo, alguien que puede quizá encontrar espacios, pero por arriba sí siento que está en desventaja en una liga como la nuestra. Por más de que sí siento que puede mejorar bastante, y de hecho yo siento que lo va a hacer, yo preferiría un delantero como Penda. Un delantero que diga, a ver, hijos de ya, quítense de aquí. Yo les voy a ganar la pelota y a ver cómo lo hacen para detenerme así. O
un delantero que por físico les gane, y yo creo que ese sería como mi tridente. Si está sano Segrova, yo iniciaría con él, junto con Gildis, y mi delantero Luis Openda. Bien, Pierito. Yo creo que Gildis va a ser el que está ahí titular, es la estrella del equipo. Creo que por ahora vamos a ver a David de 9 y peleando con Dusan. Yo creo que si Dusan mantiene el nivel y sigue metiendo goles, pues probablemente le pueda quitar la titularidad a David. Pero creo que entre ellos se va a ver esta pelea. Por ahí no descartemos que Openda también podría jugar de 9, ¿no? Si es que se requiere. Yo igual preferiría a Openda, no sé, ponerlo más como por fuera, media punta, pero de 9 ha tenido números increíbles, ¿no? O sea, es un jugador bastante físico, que tiene buen remate, sabe colocar el balón, entonces creo que por ahí podríamos usarlo, ¿no? Y en el lado derecho también podría estar Openda. Pero si no está Openda, yo creo que entre Nico y entre Chico y Shegrova va a haber una bastante pelea, ¿no? Una pelea buena. Yo creo que ahorita hay que esperar primero a que Shegrova se ponga en condición física, entienda la filosofía de juego de Tudor y veamos, ¿no? Cómo va. Pero creo que por ahora se va a mantener el mismo tridente, ¿no? Gildis, David y Conceição, y eventualmente cuando se adapte Openda y Shegrova, se verá, ¿no? Se verá. Lo bueno es que al final Openda puede jugar por ambas bandas, puede ser el cambio de Gildis si es que Gildis no tiene un buen partido. Si de repente por ahí quieres dejar a Gildis y quieres tener un poco más de velocidad y ataque, tienes a Openda que lo puedes poner por Chico, o tienes a Shegrova. Entonces, hay bastantes posibilidades, ¿no? La verdad es que arriba estamos completos, ¿no? Y ya si por ahí quieres joder un poco pones a Milik. No, mentira. Pero yo creo que hay bastante versatilidad como para poder jugar. Lo que sí, y esto es ya algo personal, mantendría a Dusan en la banca. Mantendría a Dusan de suplente, que entre en el segundo tiempo, que acumule ira, que acumule furia, que acumule enojo y que entre a meter goles, ¿no? De verdad, o sea, yo mantendría eso, ¿no? Sé que ahora las condiciones son iguales tanto para David como para Dusan, porque ya se quedó Dusan y tiene que ganarse la titularidad, pero yo lo mantendría igual, ¿no? Entrando en la segunda etapa para que le dé ese aire, ¿no? Ese nuevo aire al ataque. Me parece que le va bien de suplente. Creo que hay menos presión. Ok, Rama. Sí, yo opino similar a todos. Yo creo que Gildis no se mueve. Va a ser titular siempre. Nuestra principal figura, nuestro número 10. Así que creo que es inamovible. Después el tema del 9. Abro el paraguas, digo que decida Tudor, que el que mejor esté. Yo creo que Dusan como revulsivo está funcionando, así que sería entre David u Openda. Pero bueno, como decía Piero, Openda puede jugar por cualquier lado en el ataque. Y Shegrova, yo creo que a Chico lo va a mandar al banco. Aunque, viste, por ahí alguno lo tira un poco más abajo y no extremo, y por ahí juegan de los 6 que estamos hablando, por ahí 3 o 4 juntos, 4 te diría. Si Segrova. Ah, mirá, justo ahí. Segrova va a jugar de carrilero derecho, dice. Mirá, justito. Sí. Puede ser, qué sé yo. Lo bueno que tiene Segrova que me hace acordar por momentos a Douglas Costa en su mejor momento, con esa velocidad y técnica que pisaba la pelotita un rato y ya te sacaba a bailar. Tiene esa técnica increíble. Y le pega de fuera. También. Sí. Una pegada maravillosa. Sumando
velocidad es re picante. Entonces, creo que suele asociarse más, viste, con los compañeros al lado de Chico. Perdón, Rama, ¿ustedes vieron a Shegrova contra el Real Madrid en Champions con el Lille? A Sí, Shegrova contra el fue- Atlético, a ¿Qué Shegrova partido? contra el Tiene City, o sea, partidos, el hombre fue tiene el partidos mejor importantes. jugador del Lille Real Madrid. Del Real Madrid. Partidazo. Sí, muy, muy Tiene- atrevido. Y hay que tener en cuestión que su lesión, que lo mantuvo fuera fue la operación La para pubalgia. erradicar la pubalgia. Pubalgia. Ustedes Ajá, recuerdan la lo que pubalgia. vivimos con Dusan Vlahovic, lo que nos costó con ese tema, y cuando se operó de ahí no se volvió a lesionar y ha estado constantemente fallando goles, pero constantemente ha estado ahí hasta ahorita. Constante nos Pero eso fue lo que lo mantiene fuera. Shegrova no viene lesionado como muchos pensaban. Shegrova ya se recuperó, le falta el ritmo obviamente, pero ya está recuperado. Ahora tiene que ir tomando espacio e ir dándole poco a poco. Ahora, chicos, el título de este live, en lo que hablamos, la pregunta del millón era, ¿qué calificación le ponemos a este mercado? Aquí nuestro querido Caro nos decía que él le pone un 6.5 al mercado y se despide. Siendo Caro nuestro revulsivo en los live de los miércoles. Eder nos pregunta a qué jugador va a mandar a la verga esta temporada Cano. Creo que todos estamos esperando lo mismo que Eder. A ver quién será esta temporada. Y aquí nos responde el mismo Cano, que va a ser Locatelli. Es nuestro capitán, Canito, por favor. Así que, chicos, arranco con la vuelta al revés otra vez, ahora con Piero. ¿Qué clasificación le das a este calciomercato, Pierito? Difícil. Yo creo que un sólido 7. Un sólido 7. Nos faltó por ahí unas cositas, pero me quedo conforme con lo que tenemos. Y creo que hay plantilla, ¿no? Como para poder competir. Yo le doy un 7. También les pido a todos los que estén conectados en este live, primero que dejen su like, que se suscriban, que sigan a todas las redes de Pueblo Juve, chicos, compartan para que esa comunidad siga creciendo. Estamos cerca ya de la meta de los 1000 likes en YouTube. Síganos ayudando para llegar a esa gran meta y que todos sigan. Y todos los que están conectados, denle like y también pongan cómo ustedes califican este mercado. Aquí empezó Cano y Gildis con cara de Kelly, que le pone 7.5. Entonces, comenten para ver ustedes qué le pareció. Rama, ¿a ti qué te pareció el calciomercato? ¿Cuánto le pones de calificación? No, un 7 está bien. Un 7 está bien. Iba a poner 7.50 como Gildis, ese 10 que ahí nuestro compañero comenta, pero tiene la foto de Kelly. Se tendría que ponerle a Gildis, ¿no? Pero bueno. Pero no, con un 7 está muy bien. Creo que faltó algo por ahí abajo, se podría, un central tipo Valerdi, que de hecho Tudor lo conoce el Marsella, hubiese sido interesante. Y bueno, Ese me gustaba. Sí, Ese me gustaba bastante. Bueno, sí, es bueno. Es muy bueno. Bueno, de capitán del Marsella, además. Pero bueno, Marsella pidió más de 40 millones y nada, ni iba a venir. Y hasta en un momento dijeron, si no pones eso, ni se mueve, así que no, es muy difícil. Y después, bueno, más allá de un central en el mediocampista interior, creo que faltó, pero bueno, un 7 está muy bien. Yo quiero resaltar el comentario de Santilor que dice al trabajo de Comolí 8 y al Mercato 7. Eso sí, creo que concuerdo de la división de los dos, muy, muy bueno. Lo que dice Eder de que Comolí hizo magia tener las herramientas completas completamente. Le dieron como dijo Piero, le dieron un caos, una jungla al pobre hombre y se las ingenió para darle con fuerza. Así que también le damos, chicos, la bienvenida a Roberto. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí reportarme un poco tarde. No te preocupes, Roberto, bienvenido. Ya que estás entrando, te pregunto de una vez, de golpe. ¿Cómo tuviste este calciomercato? ¿Qué clasificación le das? ¿Le das un 7, un 6, un 8, un 10? No sé. ¿Cómo lo viste? ¿Te gustaron los fichajes? ¿No te gustaron? ¿Faltó alguno? Danos tu opinión, Roberto. Yo creo que siento que fue como un 7. Hubo buenos fichajes al último.
pero creo que nos faltó cubrir esos espacios que son importantes. Nos faltó alguien por la banda derecha. Y yo quería también un defensa, porque pues sabemos que Rugani en cualquier momento va a hacer ahí un error. Kostic no es una buena opción, pero bueno, ahí está. Y creo que en el ataque es donde estamos perfectos. Muy, muy, muy buenos fichajes. Y lástima lo de Colo, pero ahí creo que el PSG se puso un poco difícil. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, hay un punto, solo quiero tocar aquí el comentario de Nairón que nos comentan, buenas noches, yo le doy un 9.5, muy elevadito, Nairón. Al mercado, lo único que me faltó es el lateral derecho, pero el resto yo pienso tenemos y me faltó un centrocampista más. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Saben qué es lo que me llama la atención? Hace una semana estábamos en los lives hablando de que quién iba a ser el hombre que le diera relevo a Yildiz. Hablábamos de eso la semana pasada, que no teníamos un relevo para Kenan y cuando Kenan se quemara, ¿qué hacíamos? Ahora Openda, como decía Piero, Openda puede jugar de derecha, izquierda, centro, delantero, portero. Es el nuevo Weston McKennie de la Juventus. Entonces, te puede jugar de todos lados, literal. Y te puede reemplazar en un partido tranquilamente si no estás teniendo magia. Con Giles y con Chico, metes a Openda y a Shegrova, tienes magia y tienes potencia. Y le das un cambio completamente diferente al ataque. O sea, esa versatilidad que tenemos ahora es algo que me encanta. Y no sé, yo le tengo mucha fe a Shegrova y mucha fe a Openda. Yo voy con David. Ojo, a mí me encanta el David de centrodelantero, pero no me sorprendería que Openda se convierta en el delantero centro titular de la Juventus, porque es un jugador con un físico monstruoso. Aquí nos comenta Kevin Shinodal, le da un 8.0. Flavio Bruno le da un 9. Si no vendían a Sabona, le daba el 9. Y César le da un 7. No cubrimos problemas evidentes como el central, lateral derecho y otro mediocampista. Totalmente de acuerdo contigo. Tim, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo le pones? ¿Cuánto le das a la clasificación? Yo le daría un 7.5 y al igual que la mayoría ha dicho, sí, esos son como los puestos. Ya anteriormente lo había dicho en el comentario de Comolí. Siento que sí faltó ese carrilero por derecha. De hecho, se vende Sabona y la Juve intenta en el último día de mercado, pero ya estaba muy encima, ¿verdad? Con este jugador veterano, Klaus. Por ahí también hubo uno que otro humo por ahí, El pero del sí se Bayern. intentó. El del Boey, Bayern, ¿no? sí, el Boeing, Sasha Boy. Sasha Boey. Sasha Boy, Ese ajá. sí me parecía un fichajazo también, ¿no? Ese Sí. se daba. Pero Sí, pero ya era muy sobre tiempo, entonces sí, no dio tiempo, porque obviamente se le da prioridad a ese tiempo entre Openda y Segrova, que siento yo que eran pues más. Ahí digamos, hubo un momento que cuando se va Douglas Luis se daba como que iban a tener algún medio y demás, pero sí, la solución que yo vi que hizo Tudor fue bajar a Koopmeiners, que lo viene usando de más de media punta y parece que lo va a tirar por ahí. Yo, como he dicho, sí estoy algo como optimista en ese tema de mediocampo porque le tengo fe a Miretti. No sé si seré el único en esto, pero sí siento como que Vieira lo trabajó en Genoa bien. No, sí, yo lo he visto y lo veo bien, lo veo que pone mejor el cuerpo. Antes se caía más en el partido contra el Dortmund. Bueno, antes de eso, digamos, sí lo vi bien. Y bueno, ya digamos, sí siento que faltó principalmente como un central. Y esto más que todo lo digo porque Bremer y Cabal vienen de una lesión delicada. Mucho tiempo fuera. Esperemos que Bremer no se lesione porque yo siento que él tiene como un aura que le hace jugar mejor a los que estén a la par. La temporada pasada en línea 3 con Danilo, sentía que cuando era Bremer, Danilo, Gatti, Danilo normalmente de central, línea 4 no jugaba también, pero con Bremer como que destacaba más. Siento que va a pasar lo mismo esta temporada. Bremer, Kelly por izquierda o ya sea Gatti o Kalulu, porque no sé cómo está ahí el tema de la rotación, porque de momento va Gatti, los va a hacer jugar bien, pero ok, nosotros ahorita tenemos Kelly por izquierda. Cabal no está todavía en condiciones, va a volver, pero o sea, es un jugador que viene de una lesión, no tiene ritmo, no tiene minutos, y por ahí, digamos, está usando a Calulo por derecha. Creo que Roberto mencionaba el caso de Rugani, que si bien se valora, ¿verdad? Bien, a mí me gusta como rotación y demás, pero tiene su techo de jugador. Sí hubiese sido bien un central más, ya que él está tirando a Calulo por derecha como vicemario, ahorita que queda Bremer, Cati, Kelly y únicamente Rugani está prácticamente con 4 centrales para una línea de 3. No hubiera caído nada mal. No sé si Gilpuche o Pedro Felipe en la Next Gen le darán como el chance de entrar con el primer equipo y subir, porque también es una opción ya que no entraron, pero
Mi puntuación es esa, 7.5 por ese tema de faltó ese carrilero y tal vez haber reservado, porque arriba hasta ahorita hasta estamos haciendo combinaciones y permutaciones de Gildis, que Lau, y que hay hasta profundidad y es bonito, eso entusiasma que ahí arriba esté tan poblado, pero sí, atrás siento yo que somos como que muy dependientes de Bremer, o sea, ahí va a haber que prender como esa velita para que Bremer aguante, ojalá la mayor cantidad de estos casi 50 partidos. Yo creo que 6 meses. No sé por qué me estoy oliendo que en enero se va a traer un central. Yo creo Sí. que posiblemente. Por ahí, Rama, hablando de Valerdi, se decía que él sí quería moverse a la Juve, ¿no? Y que el Marsella no quiso. No soltó. No sería nada raro que por ahí en invierno veamos. Sobre todo porque el Marsella está lleno de centrales ahora. Trajeron bastantes centrales, trajeron a Medina, a Aguer, al inglés Igan Riley, o sea, tiene para también. No, pero esperemos que se pelee con De Servi y ahí ya se sale otra vez como salió Rabiot. Sí. Pidámosle a De Servi que se pelee y ahí. No sería nada raro. No sería nada raro, la verdad, ¿no? Y nos saldría más barato, eso sería una ventaja. No, Valerdi es un gran defensa. Interesante, sí, me parece bueno. Sólido, me parece sólido. Zurdo, para repasar también a Kelly, para tener ese relevo por ese lado. Aquí nos decía Andrés González que le pone 8 puntos, faltó un lateral derecho y alguna que otra venta muy barata. Para el resto me gustó. Creo que si hubiera llegado Klaus hubiera sido algo impresionante, la verdad, ha sido excelente, pero también el tiempo nos estaba comiendo, era muy complejo. Dice, como no fichábamos a Shegrova y Openda, era un 4 o un 5, creo que totalmente de acuerdo, si no hubiera llegado nadie más, ha sido un fiasco, porque complicado todo lo que se habló de un jugador como Colo y al final no traes a nadie, hubiera sido un caos. Ahora, Jair, ¿tú qué porcentaje le das al mercado? Yo creo que, como decía Piero, igual un sólido 7, igual, o sea, porque, por ejemplo, el año pasado todos estábamos ilusionados con el mercado, ¿no? Llegó Kumaines, llegó Douglas Luiz, llegaron buenos jugadores supuestamente, y aquí pues no rindieron lo que se esperaba. Digo, falta ver cómo se desenvuelven estos jugadores. Yo sí les tengo bastante fe, honestamente. Creo que son buenos fichajes que vienen a aportar aquí al equipo. Esa versatilidad que tenemos en ataque ahora, a mí me hubiera encantado tenerla también, sobre todo en media cancha. Sí siento que faltó un centrocampista más, pero vamos, también los nombres que sonaron, o que supuestamente sonaron, como por ejemplo del Sporting, ¿no? Morten Schulman, que pues no mejoraba quizá lo que te podía aportar Locatelli, ¿no? O un Matt O'Reilly, que pues, honestamente no es malo, pero no es la gran cosa tampoco, y que se termina yendo precisamente ahorita que hablando del Marsella, se terminó yendo ya con ellos a Francia. O sea, tampoco eran nombres que digamos, me motivaran o decir, no, sí, tenemos que ficharlo para darle rotación, digamos, a nuestros titulares, ¿no? Que son Loca y Turán. Pero sí siento que pudieron haber hecho, a lo mejor quizá un poquillo de esfuerzo en encontrar ahí algún medio confiable, no estoy diciendo elite, o sea, confiable, que cumpliera con el trabajo, que sacara las papas a lo mejor cuando alguno de nuestros titulares no tuviera, por ejemplo, un buen día, ¿saben? En este caso sí siento que me terminaron de ver eso y sobre todo también el carrilero derecho. Este invento de Kalulu por derecha como que no me ha convencido estos dos partidos. Y ojalá, y bueno, ya cuando cambie eso regrese de su sanción, pues ya al menos pues esté ahí en izquierda y ahí a ver a quién ponemos por derecho. Yo espero que sea Mario. Adiós, Perito, cuídate, digo. Y pues sí, o sea, me faltó ese refuerzo por derecha. Digo, no sé a quién traigan en invierno. O sea, a mí sí me gustaría, por ejemplo, un centrocampista para darle un poco más de músculo y poncha a los jugadores que tenemos ahí, porque, o sea, sí Miretti, sí Koopmeiners, pero me tienen que demostrar al menos a mí, tienen que dar ese pasito más, ¿no? Para ser alguien o refuerzos confiables, ¿sabes? Que eso siento que ahorita yo no tengo ese feeling de confianza con ellos, ¿no? Sí, complicado. Incluso aquí decía Gildis con foto de Kelly, que también sonó Mark Way en enero, para enero, sí, ha estado sonando estos días, pero creo que si no me equivoco, vence contrato la temporada que viene, y al haberse caído su compra con el Liverpool, pues es un jugador que puede quedar, y si lo consigue es un gran defensa, es una mole de defensa. Ahora, chicos, yo lo he repetido en cada live, también lo ha dicho el Capi, a veces queremos que la Juve compre todo lo que se pueda,
Y para eso quiero mostrarles esta estadística que para mí es una bofetada en la cara para todos, que es la estadística de gastos en el mercado de fichajes por liga. Ustedes pueden ver, la Premier League se gastó en compras el triple que lo que se gastó la Serie A. O sea, la Liga Italia tuvo un déficit en compras y ventas de 80 millones negativo, la Bundesliga tuvo positivo, la Liga con el Real Madrid, Barça y Atlético y todos tuvieron un negativo de 46 millones. Y estamos hablando que la Premier tuvo un negativo de 1.525 millones de euros. Agnelli en su momento dijo, ya existe una Superliga. ¿Qué hicieron con él? Le llamaron loco y hicieron todo lo posible para sacarlo del fútbol. ¿Estaba loco? No. Aquí podemos ver que no estamos para competir contra la monstruosidad que es la Premier League en ese sentido. Yo quiero que ustedes comprendan con esta data, comprendan lo que como Lee decía, de que cada euro vale, porque no tenemos la capacidad, lastimosamente, para competir con una Premier League que desde que se fundó e hicieron sus acuerdos y la Premier League trabaja por aparte a la segunda división y las que siguen en Inglaterra e hicieron casi que su federación propia, la primera división, tienen esta monstruosidad. O sea, el Liverpool se gastó casi 400 millones de euros solo el Liverpool. El Manchester más de 300 y pico de millones de euros, solo ellos. Impresionante. Y aquí el está Newcastle también. Que les quería también colocar el tema de lo que se ha ganado los clubes. Ustedes pueden ver que la ganancia del Real Madrid, que es el número 1, son 900 millones de euros. Y hasta el lugar 16 aparecemos con una ganancia de 308 millones de euros. El Newcastle ganó más, el Milan, que quedó séptimo, ganó más. Ahí está el Dortmund, por ejemplo, que ganó más, el Tottenham, el Arsenal, que también se gastó una millonada, el equipo Gunner se gastó otra millonada para armarse. Ahí está el Man U, que con su pésima temporada, miren cuánto sigue facturando. Entonces, cuando ustedes vean y quieran que la Juve se gaste millonadas, vean esta estadística y pónganle coco a lo que como Lee decía, cada centavo vale y aún no estamos al nivel, lastimosamente, para irnos de lleno y competir contra la Premier League. Es impresionante, es desproporcionado completamente lo que se vive. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo consideran esta parte? ¿Será que en algún momento eso se vaya a revertir? ¿Será que esto va a seguir en esa línea? ¿Cómo ven esa parte, chicos? Dejo el micrófono abierto al que quiera dar ahí su opinión. Yo creo que mientras la Serie A y, ¿cómo se llama el presidente? Gravina, no hagan un cambio y sigan con todos los ejecutivos siendo del Inter, no creo que vamos a hacer nada, vamos a seguir igual. Sí, total. De hecho, hasta me sorprende ver a la Liga Italiana en segundo lugar. A mí me sorprende, honestamente, vernos en segundo. Sí, o sea, no sé si ustedes hayan visto en otra liga donde los federativos vayan solamente a partidos de un equipo. Y así está la liga, la Serie A, nomás van a los del Inter, ahí cerquita de Marota. Y si seguimos así, pues no, siempre castigándonos, innovadoras para que todo el fútbol italiano crezca y no nos dejan, nos castigan más bien. Que de hecho por ahí van a sacar algo con Comolí y nos van a castigar, van a ver si nos va bien esta temporada. Con Shegrova, que el presidente sí. de la Juve, algo se van a fumar para jodernos. ¿Quién sabe qué teorías conspiranoicas así, ¿no? Como las de los loquillos ahí. Sí. Sí, no, parecido a lo que comentaba Roberto, me mantengo muy distante con ese tema y demás. Sí me gusta ver la Serie A porque yo soy pro Serie A y me gusta pues ver, digamos, en ese segundo lugar. Me sorprende un poco también, pero digamos, si se compara uno con la Premier es una diferencia bestial, ¿verdad? Si es que es impresionante, chicos, y de verdad yo, como les digo, lo que como logró hacer ahorita con lo que tenía, era algo complicado. O sea, yo creo que todos queremos un mercado perfecto y haber gastado millonadas, pero seamos honestos, vean la realidad, estamos
O sea, el Nottingham Forest se gastó más que la Juventus, el Sunderland, como decía Eder, se gastó 200 millones de euros. O sea, tienen la capacidad de pagarle un jugador como este Chukwueze del Milan, que no jugó nada la temporada pasada, 30 millones de euros. O sea, es que es impresionante el gasto tan desmedido y que cada año la brecha se hace más. Entonces, aquí es donde entra que la Juve tiene que ir pues, buscando jugadores que den esa diferencia, jugadores que no sean tan conocidos, como en su momento lo hicimos con Arturo Vidal, con Paul Pogba, ir poco a poco con el mismo, ¿cómo se llama que estaba en el Bayern, el Kingsley Coman, que se le ganamos al Paris Saint-Germain por una nada. Aquí manda saludos el querido amigo Fabián. Fabián, que tenemos aquí tu reemplazo hoy con Tim. No se quiso subir al live, Fabián, el día de hoy. Entonces, imagínense esa parte. Entonces, yo les digo, a ver, cuando vamos a un calciomercato, analicemos lo que vamos a ver o cómo, para no emocionarnos y después de estar con que sí, que no compran a nadie, son una porquería y que no, pues, se gastaron 80 y pico de millones en las entradas. Eso sin contar los préstamos, porque se pagó el préstamo de Kalulu, de Nico, de Kelly, y eso fue sumando casi 100. De Digre también. De Digre, que ha sido un fichajazo, de Gregorio. Fichajazo. Solo déjenme ver que me está hablando aquí, querido Fabián. Que si se quiere subir. Que se suba, sí. Fabián. Sí, digo, o sea, la organización de la Premier, o sea, yo sí consumo mucho a Premier League, o sea, es otra cosa. O sea, la organización que tienen ellos allá, no la tenemos aquí nosotros. Aquí es más buscar todas las formas de molestarnos a nosotros, que de verdad crear una estructura fuerte. No digamos a nivel de ellos, de los ingleses, sino algo sólido, algo bien, ¿no? Sabiendo cómo equipos recién ascendidos gastan incluso para reforzarse, o sea, hablamos del Sunderland, pero también hablamos del Leeds, que también gastó en centrales, gastó en medios, gastó en delanteros, o sea, es impresionante, o sea, ¿cuánto no gastó el Newcastle por este alemán, ¿cómo se llama? Waldmate o algo así, o sea, 90, y en cuánto vendió a Isaac al Liverpool, ¿no? Y eso, y todo se dio el lujo de venderlo el último día de mercado, ¿y por qué cantidad lo vendió? O sea, es impresionante, la verdad. Aquí lo que dice Eder es cierto, dice que el fair play financiero la UEFA es es la UEFA, no es la FIFA, la que maneja el fair play es la UEFA, Eder. Y sí, la UEFA de esta porquería no me acuerdo cómo se llama el presidente, otro aliado de Gravina, se me olvidó el nombre de este. El señor Sello le digo. El señor Sello le digo. Desde Seferín, otra porquería que vino a dañar la UEFA. Lo mismo, o sea, miren al City, que estaba en juicio por temas económicos y seguimos esperando la sanción. En Italia algo medio pasa, sancionen a la Juventus. Es estúpido, es completamente un chiste en ese sentido. Y la Serie A tiene que levantarse, porque el problema radica en la directiva. Gravina es una porquería, pero no solo Gravina ha sido, desde el 2006 la Serie A se acomodó y tenemos estadios viejos, equipos que no pueden renovar estadios, Milan e Inter sin capacidad para construir un estadio cada uno por separado, tienen que compartir todavía un estadio nuevo. Eso nos hace hacia atrás y solo un club puede sacar la cara, que es el único que tiene estadio propio en ese sentido, que somos nosotros, y aún así nos quieren vivir jodiendo la vida sin ningún tipo de fundamento. Entonces, ¿cómo quieren que la serie salga de este agujero si no lo permiten? Y ahora, chicos, permítanme dar la bienvenida a este querido live. Solo déjenme reacomodar aquí. Ahí va. Déjenme ver, ahí lo saqué. Saludíjalo. Otra vez. Ahí está. ¿Cómo, muchachos? ¿Se escucha? Sí, es fuerte, claro, amigo. Muy bien. Tenemos un eco por ahí, Fabián. Un poquito de eco. Sí. Para ver. Fabián él se mira a sí mismo en los lives. Si se mira más, se empieza a peinar en los lives y se empieza a ver en el teléfono. Sí, porque peinar no creo. La barba, tal vez. Bueno, mi querido Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, muchachos, vengo de locos.
Hoy tenía la práctica de la defensa de la tesis y fue de locos. Por aquí Madre tenemos, mía, yo ando para lo mismo. aquí tenemos a un compatriota tuyo, Fabián, con Tim. Casi que vecinos. Sí, y ahora, pero sigo escuchando el eco, Fabián. No O sea, se conecta. ¿es Fabián? Sí, el del eco es Fabián. Voy. Ahora, Vamos a ver. Todavía. ahí. Yo creo que ahí estamos. Sí, ahí Sí. estamos, perfecto. Ahí Ahí está. está, ya no sabía nada. Gracias, Fabián. Ni Fabián se escucha. Está perfecto. Bueno, Fabián, para ir arrancando ya de tu entrada, ¿cómo viste Cachomercato? ¿Te gustó el cierre? ¿Te gustó Shegrova, Openda? ¿Qué te pareció? ¿Y qué calificación le pones al final a este Calciomercato? Bueno, ya usted sabe que yo era un admirador del trabajo de Segrova. Cuando llegó yo dije, por fin, lleva meses pidiendo a Edon. Y lo de Openda me sorprendió demasiado. Nunca pensé que fuese a llegar, pensé que iba a ser mucho más cara la operación y resultó ser hasta mucho más barata que la de Colomoni, por más de 20 millones. Sí siento que nos hizo falta el lateral derecho, pero en enero llegará, estoy seguro. Sí, yo creo que en enero algo se va a mover, la verdad. No sé por qué lo presiento, pero algo... Y vieran que lo de Openda es interesante, chicos, como ustedes saben, el Capi siempre está informado de todo, y en el post de la delegación Colo-Guaní, el Capi mencionaba de que, y lo hablamos en el grupo de embajadores, también lo hablábamos, y todos concordábamos que el tema Openda solo era para presionar al Paris Saint-Germain. No imaginamos ¿no? que se lo sacara de la manga, de la nada. Y miren, yo vi lo de él en la noche del día martes, si no me equivoco, no, del día domingo, lo vi en la noche, y cuando me despierto ya está en Turín, en el J-Medical. O sea, es que fue impresionante, fue a una velocidad relámpago, un jugador totalmente crack. Para mí, un jugador que la va a romper en el cacho, lo ha hecho en Francia, lo ha hecho en Alemania, y yo creo que no le va a quedar grande la Serie A. Ahora, chicos, ustedes, bueno, no dijiste el número del Cachomercato, Fabián, no dijiste cuánto le dabas de puntuación, o sí, no te escuché. 8. 8, ok, perfecto. Ahora, chicos, para ir dándole también un cierre a este live, fecha FIFA y nos toca el Inter. ¿Ustedes cómo ven ese partido contra el Inter? ¿Lo ven que lo vamos a ganar, que nos va a costar, que va a estar alegre? ¿Cómo lo ven? Micrófono abierto, que quiere opinar. Pues, prueba interesante para Tudor, ¿no? Otra vez contra un equipo importante. Vamos a ver cómo para el equipo y cómo reacciona él. Yo creo que también va a estar cerrado, no creo que sea, si ganamos va a ser 1 o 2 goles. Ok. Bueno, para ese partido vamos otra vez sin cambiazo. No sé si va a optar por Kostic por lo de la asistencia o Joao Mario pie cambiado. Y también hay que ver que no hayan sorpresas en la fecha FIFA. Pero sí lo veo ganable, veo como que hay bastante optimismo. Vamos casa. Yo sí hasta me huele que Louis Openda puede tener un sólido debut incluso, rompiendo la red. No, y eso menciona Tuttosport también, de que ya Tudor está pensando en los dos para ese partido. No de arranque, pero preparándolos para ese partido. Cuidado con que los meta en el medio tiempo. Puede ser un revulsivo bastante fuerte. Y ahí, Fabián. Ojito a la dupla Dusan Blajovic y Openda. Padre bendito. Ese es el compañero que necesita Blajovic para explotar. Bueno, y también, Que le llegue a pegar, que le llegue cuando reclame que le meta su coscorrón bien dado al serbio HDP. También no me David Sí. David y Segrova se conocen del Lille, también pueden crear un buen tandem ahora que están juntos. Sí. No, yo lo veo más como revulsivo ahorita. Por la forma física más que nada, no tanto por el talento. Para mí, el que queda como revulsivo o esperaría sería Conceição. Chico.
Si lo dice Shegrova mamado, le creo. Yo concuerdo con él. Yo creo que, miren, eso es lo que me gusta, cuando sean partidos donde sean defensas lentos. Pensé que cuando me hacían bullying. El hashtag, póngale un apodo a Fabián, sigue. Eso que no vino Mondra. Sí. Ese les decía, en un partido complicado con defensas toscos, grandes y lentos, ahí entra una alineación David, Gildis, Shegrova o Penda por David. En velocidad es una monstruosidad. Si vas a lo físico, también Openda te podría jugar junto a Dusan y a Shegrova o Gildis. O sea, tienes para jugártela, tienes para de verdad. Tudor tiene un diamante en la mano que si el hombre sabe jugarlo a su favor, este equipo va a arrasar, señores. Este equipo va a arrasar y no va a haber defensa que no sienta el poder del ataque de la Juventus. Jair. Pues un partido va a estar bastante complicado igual como nosotros, o sea, solamente que en este caso pues es un rival de envergadura, ¿no? Pero sí, yo confío en que sacamos la victoria, o sea, yo creo que va a ser un buen mensaje para el resto de equipos, para el resto de contendientes, de que no nos descarten, o sea, nosotros seguimos aquí, les guste o no les guste, nosotros seguimos compitiendo aquí en esta misma liga, y no falta mucho para que volvamos al lugar que nos corresponde, evidentemente, digo. Y el Inter yo creo que es un buen mensaje, un buen primer mensaje, sobre todo porque el partido es en Turín. O sea, ganarle a estos sujetos siempre será bueno. Y aquí nos da también ella otra asistencia que nos pregunta, ¿a quién ponen en la banda izquierda? Teniendo en cuenta que Cambiaso sigue expulsado, está Cabal, Kostic o Joao Mario. Cabal se supone que regresa ya después de la fecha FIFA a entrenar completamente con el equipo, pero Cabal todavía no está disponible y menos para ese tipo de partidos. Cabal no lo vamos a ver jugando hasta finales de octubre, siento yo, noviembre, y con ritmo por ahí por diciembre. Cabal hasta en ese momento por el momento no lo esperen. Entonces creo que las opciones son Kostic, Joao Mario, McKennie. Ustedes a quién ven ahí. Yo en lo personal pondría a Kostic, no porque se crea que sea mejor, pero es su perfil, y vimos que Joao Mario le costó a perfil cambiado. Te lo voy a decir. También. Los titulares van a ser Joao por derecha y el gran McKennie por izquierda. Y persínense. Madre mía. Yo igual pondría a Kostic, o sea, también no es como que diga, no, es un dios, pero pues hay que parchar el oro de Cambiaso. Esa roja sí pesa bastante. Roberto, Tim. Yo me iría por Kostic. Yo creo que por la asistencia Kostic también. Tal vez lo puedan premiar por ahí. Aquí dice Juan Diego, Joao McKennie por Locatelli si se complica el partido. No, el que va atrás es Lucumaño. O sea, siempre el que va a entrar es... Sí, ese de reemplazo de los dos. Sí. Aquí dice factos de Fabián. Fabián, ya tienes tu club de seguidores, Fabián. Dice acá Eder de los mejores de Alexandro, entonces no refuerza la banda izquierda con un buen jugador. Bueno, Cambiaso es un buen jugador. Cambiaso es un gran jugador. Que si mentalmente cambia y deja de ser tan niño del prego, está cansado, Cambiaso puede ser mejor que Alexandro, sin tanta complicación. Sí. Fácil. Sí. Ahora, yo les voy a dar mi predicción. Dale, Tim, perdón. No, Cambiaso a mí me recuerda mucho a ciertas cosillas de Zambrota, polivalente, ambidiestro, buen pulmón, o sea, encarador, tiene muchas ventajas como jugador, siento yo que sí. Es que no concuerdo con la parte de él que dice que es de Alessandro. Para mí Cambiaso es un jugador, digamos, no por nada el City llegó a ofrecer 60, 65 millones, ¿verdad? No los tiran por cualquier, ¿verdad? Jugador mediocre. No, totalmente. Cambiaso, si Cambiaso se centra, puede ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. De verdad. Incluso en la selección Italia le va muy bien. Él juega en banda derecha porque Di Marco está en izquierda, pero le va muy bien. Bueno, tienes fans, tienes haters. Fabián se ha vuelto famoso, ¿verdad?
Es impresionante, Fabián. No Yo sé, también no los sé, quiero, muchachos. es que eres familia de Enzo, yo lo sé. Aquel día Enzo no me respondió. Yo quiero que me responda. Si en 1999 vino a Costa Rica. Yo creo que no respondió porque tal vez es cierto, sí llegó, por ahí andaba. Que me pague. No se acuerda. Pero sí, miren, yo les voy a dar mi predicción. Yo me voy a mojar en este partido. Saben que yo no soy mucho de mojarme en los partidos, pero en este sí. Ese partido se lo ganamos al Inter, porque es un Inter que viene en un estado también de declive, con un técnico pésimo, viene de caer con el Udinese. Creo que es un equipo que no nos va a ganar. Creo que la Juve va a salir con fuerza. Lo hemos visto que ha sido una Juve trabajadora de los dos partidos que hemos jugado. Y si hemos logrado romper la defensa de dos equipos que se han plantado con un camión atrás, yo no creo que el Inter salga a jugar con un camión atrás, porque obviamente van a salir también a ganar después de haber perdido contra el Udinese. Eso quiere decir que vas a dejar más espacios para que explote el tema de nuestros jugadores, y también poner en consideración que Jonathan David no va a viajar hasta América para jugar, va a estar jugando en Europa con su selección. Eso quiere decir de que va a estar más fresco, va a evitar ese cansancio, entonces puede ser una pieza fundamental en ese aspecto, y no me sorprendería que Openda o Shegrova, bueno, creo que Openda más que Shegrova, en ese partido debuten, y cuidadito, no debutan con un golecito por ahí, sí. Y el Inter en Turín no es nadie, y en Turín la Juve va envalentonada, y en Turín vamos a volver a poner en el lugar que le corresponde al Inter, que es en ya saben dónde, la palabra con M, no lo voy a decir para que no me banee a YouTube, se la pongo. Pero como lo dice Cano, siempre haciéndole un honor a mi querido Cano, al Inter lo mandamos a la verga ese partido, y la Juventus de aquí en adelante es el momento para que Tudor envalentone a este equipo, para que Tudor diga: señores, vamos a demostrarle a Italia que estamos de vuelta. Y ojito, ese partido lo ganamos. Yo estoy seguro que ese partido lo ganamos. No voy a dar resultado porque el fútbol es cambiante, y la verdad que no lo voy a dar. Dale, Tim. No, yo estaba pensando nada más que después de ese partido viene el Dortmund en casa, y no sabemos qué tanto va a tener la maniobra Tudor de rotar y saber rotar, porque si las lesiones no respetan, sí, y llega todo, ahí es donde empieza como esa parte de que no, por ejemplo, un Bremer que no lo sobreuse, no lo desgaste, porque tanto Bremer y Giles, en mi humilde opinión, son dos jugadores que yo creo que no tienen como un recambio como tal, o sea, son insustituibles, porque son de hecho los dos mejores jugadores de la planilla, y es ahí en donde yo creo que es como la gestión de Tudor como tal, ¿verdad? Que también va a tomar esas decisiones de saber rotar, saber darle frescura, digamos, bueno, sabemos que cambia su fijo contra el Dortmund, ¿verdad? Porque viene de los dos hechos, pero en el resto de puestos sí me queda pensando, ¿verdad? Porque él estaba gastando casi todo el defensa usando a Calulo de derecho, la línea de tres, ahorita Cabal no está, o sea, literal el único fresquito es Rugani, por poner un ejemplo. Total, yo creo que sí, ahí entra el punto de la rotación. Yo creo que Rugani puede ser un buen relevo para Bremer en ciertos partidos, y es donde entra la rotación, va a ser un punto fundamental. Creo que Yildiz sí ya tiene relevo. Yo creo que Yildiz te puede jugar por ahí Shegrova o Openda. Incluso le puedes dar vuelta. ¿Quién quita y salga Shegrova de titular? Porque Shegrova quedó sí, se quedó en Turinasa. No viajó. Y mira, aparte, esa posición, a como creo que la va a gestionar Tudor, y que para mí no es la más eficiente, es un Shegrova carrilero, lo cual me da mucho miedo porque él no es defensivo en lo absoluto. Pero viendo que ya usó a Joao Mario por izquierda, me daría miedo ver un Shegrova carrilero titular contra el Inter. No creo, pero no sé ustedes qué opinan, Tim, Roberto. Yo lo veo más como revulsivo a Shegrova, sobre todo por la cuestión de adaptación. Yo creo que Shegrova va a tomar el lugar de Chico a la banca. Sí, se trae para eso, pero lo que Fabián dice es que tal vez Tudor tenga como el riesgo de tirarlo ya de una vez contra el Inter, digamos, si así lo arriesgue y lo ponga de carrilero. O sea, no,
por la Sabemos que viene rotación ser de el- Champions. Pues por eso sabemos- mejor a McKennie, ¿no? Ahí. Sí, alguien que conozca más la liga, porque insisto, o sea, como dice Fabián, no define nada, o sea, va a ser una avenida por ahí. Y considerando que los atacantes del Inter pues, no son malos, evidentemente, sí, no, yo no arriesgaría tampoco. O sea, no es un partido tampoco para arriesgar o experimentar, creo yo. Es un partido importante. Aquí nos dice Cristian Góngora, ¿no les parece eso de confianza subestimar al Inter? No lo es, bueno, yo, no sé los demás, yo lo pretendo no lo estoy subestimando, porque el Inter viene de perder contra viene Udinese. sí, viene tambaleando, o sea, es un equipo que viene tambaleando y tiene un técnico como Cristian Chibu que no es un buen técnico, y es un partido donde, si ustedes han visto cómo yo he estado viendo ciertos foros de Serie A, han hablado, incluso he visto interistas que dicen de que el mercado del Inter fue una porquería y han criticado a su mismo equipo por cómo se han comportado. Entonces, creo que ese es el factor que nos puede ayudar. No es que lo estemos subestimando, no es el Inter de Inzaghi, no es el Inter de la temporada pasada, es un Inter completamente disperso, con problemas de vestuario que nació en el Mundial de Clubes. Ojito con eso, que se terminan quebrando, entre ellos peleando, el ego, hasta me rimó para que vean. Aquí dice Gildis, Chico le va a meter el bastón a Bastoni, ojalá. Y lo que dice, esto creo que lo voy a poner como el comentario resaltado, lo que dice Eder es completamente cierto. El Inter, sin la ayuda de la federación y la porquería del VAR, es un equipito del montón, completamente de acuerdo con Eder. El Inter depende de estar de rodillas con Gravina para poder hacer algo, siempre lo ha sido, normal. Aquí dice, tiene mucha razón, Team Tudor va a tener que hacer una muy buena rotación, es clave, sí, porque tenemos un calendario pesado, porque después, si no me equivoco, viene el Boloña, el Milan, el Real Madrid, tenemos un calendario que se nos puede complicar, chicos, ahí hay que jugar bien con la rotación. Dice, no es subestimar, es debilidad, exacto. El Inter está débil y no es que como que ganarle, a ver, no es como que ganarle a este Inter nos diga, la Juve ya es candidata al Scudetto, porque tampoco es un Inter que sea candidato, como decía Eder aquí arriba también, la pelea es con Napoli, pero ganarle al Inter es una inyección de moral a estos chicos que le vas a ganar al rival, al más odiado rival en tu casa, es un impulso de fuerza para el técnico, para el proyecto, para la directiva, para todo, es un impulso anímico para un proyecto que ha estado arrancando bastante bien. Y aquí decía Delis Ibrahimovic va para esta temporada en el Inter, se desmorona, sería buena idea ir por Marcus Thuram. No, gracias, yo sí paso. No. El detalle aquí es que a Thuram lo están sobrevalorando demasiado por una temporada. Tiene números muy normales, sí, a excepción de eso. Creo que fue Fabián. La temporada tope de él fue hace 2 temporadas. La pasada fue muy, muy, muy regular y bueno, para unos juventinos, la dupla Thuram-Lautaro es la mejor de Italia, ¿verdad? Es buena, pero no. Chicos, voy a ir cerrando el live con esta pregunta de Eder que dice, el tema del momento es que se hace con Dusan Vlahovic. A mitad de temporada se renueva o Shaolin. No. Lo que es mandarlo te lo manda Cano normalmente. Ahora, dejo la pregunta, micrófono abierto a ustedes, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? Dusan, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué esperan ustedes? Dusan se queda, renueva a la baja, se va gratis, hace una buena temporada. ¿Ustedes qué ven de Vlahovic? Y les doy el micro a ustedes y después yo voy a lanzar mi opinión. Creo que ya la conocen, pero la voy a recalcar. Así que dejo micros abiertos, chicos, empiecen. Pues es que depende de lo que él decida. O sea, también él va a ver su desempeño, las oportunidades que tenga aquí. Y también, o sea, si no baja de sus pretensiones económicas, pues a ver quién se las da también. O sea, de repente a lo mejor le cae el 20 y dice, no, pues a lo mejor no me da lo que yo quiero, no nada más aquí en la Juventus, sino en el mundo en general, pues quizá reconsidere, no sé, otras ofertas o una renovación incluso aquí a la baja, pero todo depende de él, todo depende de qué esté pensando el tipo. Bien, Fabián, Tim. Últimamente lo veo muy bien acompañado de los compañeros de la Juve. Lo veo como
bien gestionado a la par de Yildiz, hay como mucha camaradería. Y el detalle aquí está, es más, ¿cómo decirlo? Es más factible utilizar un Blajovic, Yildiz o Pendá que un David. Jonathan David, Yildiz o Pendá. Entonces, si se cumple este sesgo ficticio que sería Dusan, sería el titular para Tudor. Más que Tudor siempre fue un fan de Blajovic. Ahora bien, depende mucho de su capacidad mental y emocional de decir, ¿renuevo o no renuevo? ¿Qué pasa si no renuevo? Para mí, aunque es un conflicto, yo siento que Dusan va a terminar renovando. A la baja. A la baja. Sí. Sin embargo, no depende solo del mercenario mayor, sino también de su agente mercenario. Y ahí es donde está muy mal. Sí, bueno, yo opino similar a Fabián. Yo creo que sí se le ha visto como esa camaradería con, por ejemplo, Kefren, Gatti en el partido contra el Genoa, lo llenaron que era un líder y demás, que estaba trabajando, el mismo Tudor que estaba trabajando muy bien y demás. Pero, o sea, de quedarse sí o sí, la única opción es a la baja. No le van a volver a tirar ese salario monstruoso, porque hoy por hoy es el jugador más pagado de toda la Serie A por diferencia. Y siendo realistas, lo que él ofrece, calidad, no va acorde a lo que realmente pagan. Yo sí siento que va a depender mucho de cómo vaya la temporada y demás. Si juegue y él se siente bien, puede que sí decida quedarse a la baja. Tal vez a los no sé, un par de años más a la baja y ya después él verá si pega el brinco a otro lugar o no. Bueno, yo no sé, pero yo me confundo entre Tim y Fabián en la cámara. Solo por lo que me por la camiseta, chicos. Tim tiene como aire a Bremer. Yo tengo el cabello largo. Fabián también, de la barba. No, sí, ahí está la diferencia. Entonces, se quítese la gorra para que los miren. Bueno, miren, yo les voy a dar mi opinión. Y creo que ya vieron el video que se subió acá, lo que dije en su momento, pero lo voy a recalcar nuevamente. A ver, un fichaje, cuando un club ficha un jugador, se firma un contrato, pero el contrato es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? De que el equipo te está firmando con una cifra, con un salario, con unos bonos, por lo que tú des. O sea, no te firma para que tú vengas solo a cobrar sin nada más. O sea, esto es como, es un trabajo, señores. O sea, si ustedes no rinden, se van, se acabó el problema. Y así se da. Si ustedes rinden, no te pueden subir el salario, pero si no rindes, no da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo que muchos dicen es que es su derecho porque nadie obligó a la Juventus a pagarle el sueldo que está ganando. Totalmente de acuerdo. Nadie obligó a la Juventus a hacerse la semejante idiotez del sueldo que se le está dando actualmente a Dusan Vlahovic. Ahora bien, si él ha estado a la altura de las estadísticas de lo que esperábamos, de lo que se pagó y de lo que se le está pagando actualmente, no. Definitivamente no ha sido un delantero de lo que él creo que piensa que es. Cuando él llegó estaba a la altura de Haaland, pero ese Vlahovic que cuando llegó al de hoy en día está muy lejos. El club está en toda la obligación, si quiere decirle no te queremos más, te vamos a vender. Él no quiso irse. Él si hubiese querido renovar a la baja porque hubiera querido seguir en el equipo dándolo todo para que el equipo saliera a flote, ya lo hubiera hecho. O sea, ya ahorita ya hubiera firma de contrato. Eso que me digan de que no, es que va a renovar a la baja ahorita sí. No, ahorita es cuando menos le va a importar, porque ahorita él sabe que él en 12 meses, él es libre, bueno, en 6 ya es libre de negociar con cualquier club en enero y negociar un salario más alto y sobre todo que su agente, que es una víbora, una rata, pueda negociar una comisión altísima, que es bien común, y que tengan por seguro que esa rata le está moviendo la cabeza y le está diciendo no renoves, pidamos una buena comisión, negociamos, otro equipo te va a pagar una millonada, rómpela, ve y rómpela. Bueno, está bien,
Él es un jugador que ahorita ha metido 2 goles en 2 partidos, perfecto. Y ha estado pues, bien, relativamente bien, pero va a llegar un partido donde lo haga mal. ¿Y qué va a pasar? Que el Dusan Vlahovic del pasado va a salir a la luz. El Dusan Vlahovic que se cree que es un top player, que se cree que le puede gritar a Kenan Yildiz que le dé bien el balón, que se cree que le puede gritar a medio equipo que no sirven, que no están jugando bien para él, empiece a flotar y empiece a generar un ambiente tóxico en el vestuario. Eso va a suceder, ténganlo por seguro que va a suceder, porque Vlahovic mentalmente es inestable. Yo creo que Dusan no va a renovar, y se los digo no por el hecho de que tenga una bola de cristal, no, se los digo por cómo Comolli manejó este mercado. Si Comolli le dijo al PSG, ¿sabes qué? No me vas a dar a Colo a chingar a su madre, me traigo Openda. Yo creo que Comolli va a tener bien puestos los huevos de decirle a Vlahovic, ¿sabes qué? No quisiste renovar cuando te lo ofrecí, cuando hablamos no quisiste. Bueno, la puerta está abierta, tenemos a David, tenemos a Openda, podemos traer a otro más, está Milik dentro del chiste. La puerta está abierta, te puedes ir, porque Comolli ya implantó esa forma de decir, la Juventus es primero, y creo que Dusan no se va a quedar, no va a renovar a la baja, eso es casi imposible. Él es un hombre, como le dijeron ahí, que aparte que le usa el dinero, tiene un representante mercenario que le come la cabeza. Dusan se va a ir, yo espero que se vaya por la puerta, si quieren verlo, por la puerta grande, que sea un profesional, que dé lo mejor de sí, pero ningún jugador nunca puede estar por encima del club. Ninguno. Si Dusan se va, otra estrella vendrá. Si Dusan se retira del equipo, sencillamente se compra otro y ya está. Y lo demostró como Lico en el hecho de lo de Colo Mani. Colo no vino, se sacó de la manga Openda. Entonces, Dusan se va, te traes a otro. ¿Cuál es el problema? O sea, con 12 millones de euros por temporada te puedes traer a 2 que te cobren 6 que te den más. A Yildiz le van a pagar 5 millones en su renovación. Y ustedes no han visto a Kenan criticando y celebrando con los brazos abiertos de que yo soy la estrella. Ustedes no han visto a Kenan hablando. Un chico que es la bandera, que cuando le sacan una roja se disculpa con la afición. Es un jugador que de verdad quiere estar acá. Dusan no lo quiere estar y yo solo espero que sea profesional, que entre, que meta goles, porque se le está pagando por eso, él no está de gratis ahí, se le está pagando un salario el más alto de la Serie A. Cierto. Es el más alto. Eso sí es cierto. Entonces, Dusan tiene que hacer su trabajo, que haga su chamba por 12 meses y se va al carajo, la puerta está abierta. ¿Por qué? Porque si ganamos un título, va a ser bonito decirle cuando la Juve levante, pónganse que ganemos la Copa Italia, el Scudetto, lo que sea. Y que Dusan diga, ¿sabes qué? ¿Cómo le quiero renovar? Y cómo le diga, no, brother, tu oportunidad llegó, no la tuviste, vamos para afuera. Y que la Juve la temporada que sigue ganando y sigue ganando, la oportunidad estuvo en sus manos. Para renovar, lo hubiera hecho hace tiempo. Entonces creo que él no se va a quedar, él se va a ir de la Juventus, ténganlo por seguro, yo estoy casi seguro que se va a ir, pero creo que se va a ir con un buen rendimiento, creo que va a meter una buena cantidad de goles, y nos conviene, que le está pagando por eso, que haga algo, que sirva de algo. Que sirva de algo. Sí. No se tentó en seguirle pagando el sueldo y traerse a Openda. Eso te demuestra que la Juve tiene la capacidad de tenerlo ahí en el banco y traerte un jugador de 40 millones de euros. Y que Openda, ojito, va a cobrar creo que 4 millones, si no me equivoco, o sea, ni de cerca lo que cobra Dusan. 3 Dusan. Literal, imagínense, es interesante. Esperemos qué va a pasar, y que no les sorprenda que se anuncie Vlahovic en febrero, que ya tiene un preacuerdo con otro equipo. No me sorprendería, de verdad, no me sorprendería. No, a mí tampoco. Así que, chicos, para ir cerrando este live, entonces les agradezco mucho que se hayan subido una vez más a uno en miércoles por la noche. Les invito nuevamente el siguiente miércoles, como dijo el Chavo, en el mismo canal, en el mismo horario, los esperamos siempre para que sigamos viviendo esta pasión por nuestros colores. Ahorita pues vamos a lo que es la fecha FIFA, así que a todo el pueblo les pido de todo corazón que no importa su religión, pero oren, señores, para que no se nos lesione un jugador en esta fecha FIFA.
sin lesiones a ese duelo contra el Inter y que todos lleguen sanitos y que no nos pase lo que la temporada pasada con Cabal. Así que esperemos que así sea. Así que, chicos, de mi parte un gustazo. Palabras de despedida, Yair, Fabián, Tim. Empezamos con Yair. Bueno, gracias otra vez por el espacio. Ahí vamos avanzando poco a poco y te digo, sí, lo que tú dices es orar, para que esta fecha FIFA salga bien. Pero digo, si acaso la ventaja es que los que se lleguen a quedar, pues tienen tiempo de adaptación, seguir trabajando. Digo, un buen mercado, digo, vamos paso a paso. Ya creo que la base ya está. La base para crecer ya está, que era lo más importante. Tener una base sólida. Y de ahí, echarle para adelante. Como siempre ha sido nuestra filosofía, muchachos. Gracias. Gracias, Yair. Fabián. Lo bueno es que Bremer no va con Brasil. Sí, Bremer no fue Sí, convocado. cierto. No, mira, ya la armamos ahí. Y no, nada, fino a la fine, muchachos. Siempre apoyar. Siento que vienen bonitas y muy buenas cosas este año. Excelente, Tim. De mi parte, muy agradecido por la oportunidad, digamos, me encantó estar acá, no me gustó, me encantó, la verdad. Me pasó el tiempo volando. Ya tienes tu fan club ahí, Tim, ya tienes tus fans ahí. Y ahí vi que llegaron más mensajillos ahí, solo que... Eso los quité. ¿Estaban llegando más? Bueno, no sé. Sí, hay unos que no puse porque si no nos banean YouTube. Imagínense. Y bueno, Madre mía. fue bastante agradable y como dice también Yair, ¿verdad? Paso a paso, ¿verdad? No ir, digamos, con esa, por así decir, ambición desde ya. Ojalá se le gane ese Inter, ojalá los jugadores lleguen sanitos y pues seguir, ¿verdad? Y con esa misma pasión. Perfecto, Tim. Y pues recalco lo que dije al principio del live, chicos. Todo aquel que se quiera subir a estos lives son bienvenidos. Dejo nuevamente en los comentarios, estoy dejando los canales de Pueblo Juve para que se unan, para que se sumen a esta gran familia. En el grupo de lives ustedes se pueden entrar y pueden confirmar. Y esta plataforma es para que todos ustedes puedan subirse a dar su opinión de estos colores. También disfruten este pequeño descanso de Serie A. Recemos para que no haya ninguna lesión y esperemos con fuerza el partido contra el Inter. Vamos a romperle su madre a este equipo de porquería, que es la mayor satisfacción que podemos tener en una jornada de Serie A. Entonces, chicos, a seguir adelante. Recuérdense que apoyar un barco que siempre llega al puerto ganando es sencillo. Apoyar un barco en tiempo de tormenta no es para cualquiera. Y en este punto estamos en un momento donde estamos bien, la Juve está bien, vamos, apoyemos a Igor, apoyemos a estos jugadores, tenemos un ataque de monstruoso, un ataque que no tenemos hace mucho tiempo, así que recuerden, viene la Serie A, tenemos Champions y ustedes siempre tendrán a Pueblo Juve para comunicarles todo acerca de la Juventus. Tenemos lives los días lunes por la mañana, de los miércoles por la noche, los días viernes. Recuerden que no va a haber Mercenarios esos días, no va a estar el Pro porque está de vacaciones, así que hasta dentro de 15 días lo vamos a volver a ver, lo de los lunes. Entonces si el Capi los va a seguir haciéndolo los días lunes. También tenemos los banquillos del Capi, chicos, vayan y denle like a esos videos que el Capi que siempre está subiendo, que está actualizando todo sobre la Juve y su gran trabajo. Y seguiremos siempre sacando contenido. También les agradezco a todos los que han apoyado, a los que he hecho yo, que ahí he ido poco a poco. Vamos a ir viendo más material, así que siempre adelante. También tenemos Watch Along cuando se juegue el Inter Juve. Ténganlo por seguro que ahí estaremos también con ustedes para seguirnos apoyando y que esta comunidad siga creciendo. Esta es la comunidad más grande de Juventus en Latinoamérica. Sigan dando su like, suscríbanse. Estamos a un pasito de los 6,000 seguidores de YouTube, así que les pedimos que sigan compartiendo para llegar a esa gran meta. Así que de mi parte y de todo el pueblo, chicos, un placer, un gustazo. Yair, Fabián, Tim y todos los que estuvieron, un fuerte abrazo, chicos, hasta donde estén. Y Forza Juve. Forza Juve. Siempre, ahí. Bye.